Siendo así, a 26 de junio del año 2019 se da por iniciada la vista de la causa ROL R3-2019, reclamación caratulada Cecilio Agüero y otros con Comisión de Evaluación Ambiental de los Ríos. El tribunal solicita a las partes que se individualicen con su nombre completo, parte de la que representan, comenzando por la parte reclamante. Felipe Guerra, Chilef, RUT 16656-127-2, por la parte reclamante. Gracias. Jordana Mesen Rojas, en representación del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, cédula de identidad número 16399-6666-9. Gracias. Jaime Gajardo Falcón, en representación de Concesiones Valdivia, Sociedad Anónima, tercero independiente, ya individualizado en autos. Muchas gracias. Tiene presente el tribunal la individualización de los comparecientes. Se le comunica a las partes que esta audiencia está siendo transmitida vía streaming y de igual forma un registro de audio se incorporará al sistema de gestión de causas. Actuará como relator don José Hernández Riera. Por favor, señor relator, dé cuenta de las resoluciones del tribunal respecto a los escritos que se encontraban pendientes. Gracias, señor presidente. Estaban pendientes de resolución 3 escritos. Al escrito de Fojas 4334, a lo principal téngase presente, al otro sí por acompañado. Este es un escrito del tercero independiente donde acompaña un oficio del Consejo de Monumentos Nacionales. Al escrito de Fojas 4355, que es un escrito del reclamante, a lo principal no ha lugar por ahora, al otro sí por acompañado. Se trata de una carta de la Universidad Austral de Chile. Y al escrito de Fojas 4361, también de la reclamante, donde solicita medio audiovisual, como se pide. Muchas gracias. El tribunal reserva a las partes la facultad de ejercer los recursos procesales en contra de la resolución que se ha dictado en esta audiencia. Señor relator, puede comenzar su relación. Muchas gracias, señor presidente. A Fojas 1 y siguiente, el 18 de abril de 2019, los ciudadanos Cecilia Paulina Agüero Ramírez, Víctor Hugo Gutiérrez Ponce, Carla Andrea Anda Fechi, Matías José Fernández Harwit, Hermán Andrés Cabrera Flores, José Robinson Araya Cornejo, Osvaldo Daniel Aichele Carrasco, Nancy Herminda Silva Guerrero y Vicente Javier Gómez San Martín interpusieron reclamación del artículo 17, número 8 de la Ley 20.600 contra la resolución exenta número 10 de 4 de marzo de 2019 de la Cueva de los Ríos, que rechazó la solicitud de invalidación presentada por estos el 21 de junio de 2018 en contra de la resolución exenta número 16 de 18 de mayo de 2018 del mismo órgano administrativo, que había calificado ambientalmente favorable el estudio de impacto ambiental del proyecto edificio estacionamiento subterráneos Plaza de la República Valdivia, cuyo titular es la empresa Concesiones Valdivia Sociedad Anónima. De los antecedentes administrativos presentados en estos autos, a Foja 119 y siguientes, en lo que interesa consta que a Foja 120, el proyecto ingresó al CIA por medio de un estudio de impacto ambiental el 1 de diciembre de 2015 y a Fojas 1177, que por resolución exenta 95 de 9 de diciembre de 2015, la Cueva de los Ríos admitió a trámite el estudio de impacto ambiental. A Fojas 1183, que por el ordinario número 358 de 9 de diciembre de 2015, el director regional del CEA solicitó pronunciamiento en el marco del CIA a la ilustre Municipalidad de Valdivia. A Fojas 1185, que por el ordinario número 359 de la misma fecha anterior, el CEA de los Ríos solicitó pronunciamiento en el marco del CIA al Gobierno Regional de los Ríos. A Fojas 1187, que por el ordinario número 360 de la misma fecha, el CEA de los Ríos solicitó pronunciamiento en el marco del CIA a los siguientes órganos administrativos: Sernageomin, Zona Sur, Consejo de Monumentos Nacionales, CONADI, Cernatur, DGA, DOH, SAC de los Ríos, y a la Ceremis de Obras Públicas, Medio Ambiente, Agricultura, Bienes Nacionales, Salud, Transporte y Telecomunicaciones y Vivienda, Urbanismo de los Ríos. A Fojas 1201, consta que se publicó extracto del estudio de impacto ambiental del proyecto en el Diario de Circulación Regional Austral de Valdivia de 15 de diciembre de 2015 y en el Diario Oficial de 17 de diciembre de 2015. Y a Fojas 1208, que se emitió aviso radial con extracto del estudio de impacto ambiental del proyecto por la Radio Austral de Valdivia entre los días 18 y 24 de diciembre en los horarios de las 9, 10, 11, 12 y 13 horas. A Fojas 1242 consta que por resolución exenta 53 de 9 de febrero de 2016 el CEA de los Ríos elaboró el IXARA. A Fojas 1257 consta que por resolución exenta 72 de 18 de marzo de 2016 el CEA de los Ríos además elaboró un anexo, el IXARA de participación ciudadana, que se anexó al IXARA antedicho. A Fojas 1268 y siguiente consta que se elaboró el informe de los procesos de participación ciudadana asociados al CIA en relación al proyecto.
A fojas 1322 consta que el 1 de agosto de 2016 el titular acompañó la adenda número 1 en respuesta al ICSARA y su anexo, la que se extiende hasta foja 2409. A foja 2410 consta que por ordinario número 214 de 1 de agosto de 2016 el CEA de Los Ríos solicitó pronunciamiento en el marco del CIA respecto de la adenda número 1 antes indicada a los siguientes órganos administrativos: Ilustre Municipalidad de Valdivia, Consejo de Monumentos Nacionales, CONADI, Cernatur, DGA y DOH de Los Ríos, Ceremis de Obras Públicas, Medio Ambiente, Salud, Transporte y Telecomunicaciones y Vivienda y Urbanismo de Los Ríos. A fojas 2431 consta que por resolución exenta número 171 de 5 de septiembre de 2016, el CEA de Los Ríos elaboró el ICSARA complementario. A fojas 2453 consta que el 18 de agosto de 2017 el titular acompañó la adenda complementaria en respuesta al ICSARA complementario, la que se extiende hasta fojas 3212. A fojas 3213 que por el ordinario número 150 de 18 de agosto de 2017 el CEA de Los Ríos solicitó pronunciamiento en el marco del CIA respecto de la adenda complementaria antes indicada a los siguientes órganos administrativos, de nuevo Consejo de Monumentos Nacionales, DGA y DOH de Los Ríos, Ceremi de Obras Públicas, Medio Ambiente, Salud, Transporte y Telecomunicaciones y Vivienda y Urbanismo, todos de Los Ríos. A fojas 3229 consta que por resolución exenta número 92 de 29 de septiembre de 2017 el CEA de Los Ríos elaboró un nuevo ICSARA complementario. A fojas 3270 consta que el 2 de enero de 2018 el titular acompañó una nueva adenda complementaria en respuesta al nuevo ICSARA complementario, el que se extiende hasta las fojas 3741. A fojas 3742 consta que por el ordinario número 2 de 2 de enero de 2018 el CEA de Los Ríos solicitó pronunciamiento en el marco del CIA respecto de esta nueva adenda complementaria a los siguientes órganos administrativos: Consejo de Monumentos Nacionales, DGA de Los Ríos, Ceremis de Obras Públicas, Medio Ambiente, Salud, Transporte y Telecomunicaciones y Vivienda y Urbanismo. A fojas 3782 que por presentación de 12 de febrero de 2018 el titular hizo presente al CEA de Los Ríos la falta de respuesta dentro de plazo del Consejo de Monumentos Nacionales, solicitando que se aperciba dicho órgano según el artículo 46 del reglamento del CIA. A fojas 3785 que por ordinario número 23 de 20 de febrero de 2018 el CEA de Los Ríos solicitó pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales respecto del otorgamiento del PAS 132 hasta el 13 de marzo de 2018 bajo apercibimiento de tener por otorgado el mismo. A fojas 3790 consta que por ordinario número 1254 de 9 de marzo de 2018 el Consejo de Monumentos Nacionales se pronunció con observaciones manifestando su negativa a otorgar el citado PAS 132. A fojas 3795 consta que por ordinario número 59 de 5 de abril de 2018 el CEA de Los Ríos, en virtud del artículo 169 del reglamento del CIA, solicitó al Consejo de Monumentos Nacionales que fundamentase la negativa a otorgar el citado PAS 132. A fojas 3799 consta que por ordinario número 1923 de 13 de abril de 2018 el Consejo de Monumentos Nacionales reafirma su negativa a otorgar el citado PAS 132, pero solicitando que, en caso de calificar favorablemente el proyecto, se exijan ciertas condiciones. A fojas 3823 y siguientes, consta que se elaboró e ingresó el informe consolidado de evaluación de 26 de abril de 2018 y consta en ese informe a fojas 3242 que se recomendó la aprobación del proyecto. A fojas 4005 y siguientes consta que por resolución exenta número 16 de 18 de mayo de 2018 la Cueva de Los Ríos calificó ambientalmente favorable el proyecto. A fojas 4190 consta que por resolución exenta número 30 27 de julio de 2018, a fojas 4156 y siguiente consta que los reclamantes el 21 de junio de 2018 presentaron recurso de invalidación del artículo 17 número 8 de la ley 20.600 en relación con el artículo 53 de la ley 19.880. A fojas 4190 consta que por resolución exenta número 30 de 27 de julio de 2018 la Cueva de Los Ríos inició el procedimiento de invalidación y confirió traslado al titular, según dispone el artículo 53 de la ley 19.880, y a fojas 4.202 consta que el titular evacuó el traslado conferido. Y finalmente, a fojas 4.225 y siguiente consta que por la resolución reclamada, la Cueva de Los Ríos rechazó la solicitud de invalidación. Dentro de los antecedentes de este proceso de reclamación, a fojas 1 y siguiente, consta que se inició el proceso mediante reclamación de 18 de abril de 2019, a fojas 50 el tribunal admitió a trámite la reclamación, disponiéndose oficial a la reclamada a fin de que emitiera informe y acompañase copia autentificada del expediente administrativo. A foja 78 consta que la reclamada evacuó informe solicitando el rechazo de la reclamación y acompañó copia autentificada del expediente administrativo.
A fojas 4.247, el tribunal tuvo por evacuado el informe y por acompañado el expediente. A fojas 4.248, el titular solicitó tenerle como tercero independiente, a lo que el tribunal accedió a fojas 4.264. A fojas 4.265 se certificó estado de relación, se decretó autos en relación y se fijó la audiencia de alegatos para el día de hoy. A fojas 4.267 los reclamantes acompañaron el documento Plaza de la República o Plaza Mayor de la ciudad de Valdivia, relevancia patrimonial, de la señora Leonora Adán Alfaro, arqueóloga y doctora en Historia, mención etnohistoria de la Universidad de Chile. El tribunal lo tuvo por acompañado a fojas 4.312. Y tal como se proveyó hoy, el tercero independiente hizo presente ciertas consideraciones sobre la reclamación y el tribunal resolvió tenerlo presente. ¿Cuáles son las alegaciones de las partes? Los argumentos de los reclamantes son los siguientes: que para los reclamantes la resolución reclamada es ilegal porque no ha considerado, en primer lugar, su legitimación activa para solicitar la invalidación, y además porque habría violado reglas del procedimiento administrativo de evaluación ambiental, carece de la debida fundamentación y viola varias normas legales y reglamentarias. Respecto de la falta de legitimación de los reclamantes para solicitar la invalidación, indica que dicha decisión tiene el efecto de privarles de la posibilidad de ejercer su derecho a tutela judicial efectiva y dejarlos en indefensión frente a una decisión de la autoridad ambiental que les afecta. Además que implica una interpretación errónea del artículo 21 de la Ley 19.880 en sede ambiental, que es además contradictoria o contraria con el principio de participación ciudadana y de acceso a la justicia ambiental. En específico, indican que la falta de legitimación activa para solicitar la invalidación del artículo 53 de la Ley 19.880 se sustenta en una interpretación errónea de las normas que regulan la comparecencia de los interesados en el procedimiento administrativo, en específico este artículo 21, también de una aplicación de ciertos precedentes judiciales que vienen a apoyar la falta de legitimación activa para solicitar la invalidación, pero que están descontextualizados, sin observar que en el interés que le compete o que tienen ellos es un interés de naturaleza estrictamente ambiental y ciudadana y no meramente económica o patrimonial, que sería estos precedentes judiciales se tratarían de casos de interés meramente económico o patrimonial. También indican que de su calidad de interesados en la solicitud de invalidación del artículo 53 de la Ley 19.880 y de la relación existente de sus intereses con la RCA, que autoriza el proyecto porque existe una afectación del desarrollo de la vida y actividades de los que habitan y utilizan los bienes nacionales de uso público, que sería la Plaza de la República y las calles adyacentes, y que estas van a ser intervenidas. Indica también que la interpretación de la cueva desconoce que la invalidación ambiental es un mecanismo que es una expresión de la participación ciudadana en materia ambiental. Respecto al fondo, además señalan que la resolución reclamada vulnera el principio de coordinación en materia administrativa consagrado en los artículos 3, inciso segundo, 2 y 5, inciso segundo de la Ley 18.575 y en el artículo 37 bis de la Ley 19.880, señalando que el proyecto iría en dirección contraria al Plan de Movilidad Urbana para la ciudad de Valdivia, en el cual se establecen medidas de corto, mediano y largo plazo para disminuir los estacionamientos en vías públicas y establecer áreas de tráfico calmado. También indican que hay una violación al principio de coordinación en materia administrativa porque la Cueva de los Ríos solo habría considerado como relevante durante la evaluación ambiental del proyecto las políticas, planes y programas de desarrollo regional, así como los planes de desarrollo comunal, sin considerar el plan de movilidad urbano para la ciudad de Valdivia. También indica que la actuación de la cueva impide que el sistema de evaluación de impacto ambiental funcione como un instrumento de gestión ambiental, que es una instancia de coordinación de las regulaciones y políticas sectoriales. Además, señalan que con la dictación de la RCA y luego con el rechazo de la solicitud de invalidación, la cueva infringe los artículos 9 bis, 16 y 24 de la ley número 19.300, pues el proyecto fue aprobado aún cuando no se cumple con la normativa ambiental aplicable. En ese sentido, indican que tanto el informe consolidado de evaluación como la RCA no habrían considerado el rechazo que hizo el Consejo de Monumentos Nacionales, que es el organismo competente para el otorgamiento del PAS 132. Indican también que la aprobación de un proyecto que no cumple con la normativa de carácter ambiental es ilegal por ir en contravención a las normas que rigen en la calificación de los proyectos sometidos al CIA, y esto configuraría un vicio esencial. Además, afirman que las medidas de mitigación y o compensación establecidas en la resolución de calificación ambiental no son apropiadas para hacerse cargo de los impactos significativos del proyecto, y esto viola el artículo 16 de la Ley 19.300 y los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880. Fundamentan
dicha línea de argumentación a través de que las medidas de mitigación y compensación establecidas en la RCA no son apropiadas para hacerse cargo de los impactos ambientales del proyecto, pues en ellas se exige complementar la información de base para evaluar la idoneidad de estas medidas sobre el patrimonio arqueológico, y esta fue diferida por una etapa posterior a la evaluación ambiental. También indica que la COEVA ha sobrepasado el margen de apreciación que le corresponde, interpretando de forma errónea las medidas propuestas por el Consejo de Monumentos Nacionales, a pesar de que sigue existiendo una falta de información suficiente para evaluar los impactos del proyecto. Por su parte, la reclamada argumenta que la resolución reclamada se pronunció correctamente sobre la falta de legitimación activa de los solicitantes para solicitar la invalidación de la RCA, puesto que ellos no habrían acreditado su calidad de interesado. Al respecto, reiteró que el artículo 21 de la Ley 19.880 establece quiénes son considerados como interesados en un procedimiento administrativo. En este caso, se trata de la solicitud de invalidación de un acto administrativo, donde se requiere al menos que exista un interés y que este último esté amenazado por un acto determinado, situación que deberá ser acreditada, no ocurriendo en la especie, puesto que las personas naturales que solicitan la invalidación administrativa no hacen mención alguna de su calidad de interesados. Además, en la resolución reclamada se deja constancia que tampoco fue posible identificar la relación existente de algún supuesto interés con la dictación de la RCA, el cual además, en interpretación armónica con el artículo 13 de la Ley 19.880, debió haber generado un perjuicio al interesado. Por tanto, no hubo forma de conocer cómo el incumplimiento de los requisitos o supuesto incumplimiento de los requisitos legales aplicables al acto administrativo les afectaría algún interés legítimo o derecho subjetivo. En ese sentido, la reclamada reafirma que la acreditación de la calidad de interesado en la solicitud de invalidación administrativa y su relación existente con la RCA debió haberse realizado en la instancia administrativa y no en la reclamación de autos. Y añade que los reclamantes interpretan erróneamente que la acción de invalidación consagrada en el artículo 53 de la Ley 19.880 sea una concreción del principio de participación ciudadana en el derecho ambiental. Y respecto a los aspectos de fondo, en cuanto a la alegación de que el proyecto contradeciría las políticas públicas afianzadas, en específico el Plan de Movilidad Urbana para la Ciudad de Valdivia, se señaló que en el capítulo 12 del estudio de impacto ambiental se dio plenamente cumplimiento al artículo 13 del reglamento del CIA, donde se exige que se describa y evalúe la forma en que un proyecto de actividad se relaciona con las políticas, planes y programas de desarrollo regional, así como los planes de desarrollo comunal del área de influencia en función a la tipología de este, indicando cuáles de dichas definiciones y objetivos se ven favorecidos o perjudicados por el proyecto. Se agregó también que esto se vio reafirmado por el oficio número 138-2016 del GORE de Los Ríos y el oficio número 1931-2016 de la Municipalidad de Valdivia, donde ambas autoridades se pronuncian conformes con el proyecto, explicando cómo éste se encuentra comprendido en los lineamientos estratégicos para el desarrollo regional y comunal. Finalmente, se señala que el plan de movilidad urbana, citado por los solicitantes, se trata de un plan piloto del Ministerio de Transportes que tenía por objeto permitir mayor equidad en el uso de espacios públicos entre los distintos modos de transporte de una ciudad, lo cual no se contradeciría con la finalidad del proyecto. En resumen, el SEA considera que el proyecto no contradice las políticas públicas afianzadas, en específico el Plan de Movilidad Urbana para la Ciudad de Valdivia, que habría actuado coordinadamente y dentro de sus competencias según lo ordenado por la normativa ambiental, y que el CIA no cumple el rol de instrumento de gestión ambiental que coordina la regulación y política sectorial. Que por su parte, respecto de la falta de fundamentación o motivación del acto administrativo reclamado, y que es alegada por los solicitantes, el SEA sostiene que en la resolución reclamada se indicó claramente que no habría falta de motivación de la resolución de calificación ambiental derivada de la omisión del pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales y de una negativa de otorgar el PAS 132, ya que de los oficios del Consejo de Monumentos Nacionales no se desprende que este permiso no haya sido otorgado, sino que habría sido condicionado. Y porque además hay variada evidencia, tanto en el informe consolidado como en la RCA, de que el pronunciamiento de este organismo sectorial fue incorporado por la Comisión de Evaluación. Además, no habría falta de fundamentación de la RCA como consecuencia de que las medidas de mitigación, compensación y o reparación no eran las apropiadas para hacerse cargo de los impactos significativos del proyecto, ya que el mismo Consejo de Monumentos Nacionales, a través de sus oficios, estableció las condiciones para subsanar las deficiencias detectadas en ellas, siendo estas consideradas como totalmente adecuadas para hacerse cargo de sus impactos significativos. En ese sentido, dicho órgano, que es competente en materia de patrimonio arqueológico, en su oficio número 1923 de 2018, describió cada deficiencia detectada, estableciendo una condición que la subsanara.
Además, indica que no habría falta de motivación de la reserva resultante de la omisión de incorporar el componente paleontológico en la evaluación ambiental del proyecto, puesto que, si bien este habría ingresado al CIA reconociendo expresamente la generación de impactos ambientales, debido a la alteración de sitio con valor patrimonial, sin hacer mención expresa al componente paleontológico, el Consejo de Monumentos Nacionales, desde su primer pronunciamiento, solicitó la incorporación de este componente a través de una consulta y recopilación bibliográfica por parte de un paleontólogo, tanto de informes realizados en el marco del CIA como cartografía geológica, artículos científicos y de prensa, que guarden relación con la geología y el contenido paleontológico de las formaciones geológicas presentes en Valdivia, especialmente la correspondiente al lugar en que se ubica el proyecto. Además, sostiene el CEA que se exigió un monitoreo permanente de un paleontólogo durante las excavaciones o remoción de tierra o roca del proyecto y que el profesional que realice tanto la recopilación bibliográfica como el monitoreo deberá cumplir con el perfil aprobado por dicho organismo, entre otras especificaciones. Tales observaciones realizadas por el Consejo de Monumentos Nacionales fueron debidamente incorporadas por el CEA en el ICSARA y estas fueron acogidas en su 100% por el titular del proyecto en la adenda respectiva. En cuanto a los argumentos del titular de Ser Independiente, él sostiene que al respecto coincide con la reclamada en cuanto que la resolución reclamada declara la falta de legitimación activa de los requirentes. En ese sentido, indica que el artículo 53 de la Ley 19.880 incorpora reglas de carácter procedimental a fin de que la potestad invalidatoria sea ejercida de oficio por la Administración o solicitada a esta por un interesado. En este último caso, para determinar la calidad de interesado se debe estar a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 19.880, el que establece quiénes pueden ser considerados como interesados en un procedimiento administrativo, entendiendo por estos a los titulares de derechos o intereses del acto administrativo que se pretende invalidar, no admitiéndose una acción popular para solicitar la anulación administrativa de un acto. De esta forma, existe conexión y coherencia entre la revisión judicial y administrativa de la legalidad de los actos, debido a que se exige, desde un punto de vista formal, una posición subjetiva calificada para iniciar un procedimiento de impugnación, no bastando el mero interés general por el respeto de la legalidad de la actividad administrativa. Por esto, la resolución reclamada interpretó correctamente las normas precitadas al declarar la falta de legitimación activa de quienes solicitaron la invalidación, ya que en dicho momento no se acreditó por parte de los solicitantes de invalidación su calidad de interesados. Además, indica que hay falta de fundamentos de fondo para que la reclamación interpuesta sea acogida. En ese sentido, afirma que la potestad invalidatoria de la Administración reconoce límites dentro de los cuales está el principio de buena fe y la confianza legítima, los que son centrales en los procedimientos administrativos y en particular en el CIA. Añade que, tal y como sostiene el CEA, se encuentra debidamente acreditado en el expediente administrativo que el titular se allanó a todas las solicitudes realizadas por los órganos de la Administración del Estado con competencia en lo ambiental que participaron del proceso de evaluación ambiental y en particular por las exigencias que formuló el Consejo de Monumentos Nacionales. Que respecto de la falta de coordinación entre el CEA y los órganos de la Administración del Estado con competencia en lo ambiental, indica que el principio de coordinación debe interpretarse en el sentido de que los órganos de la Administración del Estado, en el ejercicio del mismo, actúen siempre dentro de la órbita de sus competencias. En virtud de lo anterior, el CEA, en su rol de administrador del CIA, solo es competente para evaluar la relación de los proyectos con las políticas, planes y programas de desarrollo regional, como con los planes de desarrollo comunal del área de influencia en concreto. Lo anterior es de conformidad con lo establecido tanto en el inciso segundo del artículo 9 ter de la Ley 19.300 como en el artículo 13 del reglamento del CIA. En ese sentido, el tercero independiente indica que un plan piloto no constituye bajo ningún punto de vista una política pública afianzada y que en ningún caso puede ser considerada como tal en el marco de un proceso de evaluación ambiental, que como procedimiento reglado establece con claridad en la normativa precitada las políticas, planes y programas que deben ser considerados al momento de su evaluación. Por último, agrega que las resoluciones impugnadas son actos administrativos válidos, debidamente fundados y que consideraron las observaciones y exigencias del Consejo de Monumentos Nacionales y que el proyecto aprobado cumple con toda la normativa ambiental aplicable en la especie, en particular en lo relativo a las mitigaciones y compensaciones ambientales. En ese sentido, reafirma que el titular siempre se allanó a todas las observaciones y condiciones impuestas por los organismos técnicos competentes. Esto, señor presidente. Muchas gracias por concluir la relación. Les solicito a los señores abogados que, sin perjuicio de la libertad que tienen de plantear sus alegatos, que el tribunal respete y comprende, que intenten no replicar los argumentos que ya están en las respectivas reclamaciones, informes y téngase presente el tercero coadyuvante porque el tribunal ya las conoce y ya están en el expediente. Conforme entonces lo anunciado por la parte reclamante, el señor Felipe Guerra Slef tiene 30 minutos para alegar. Puede comenzar su alegato, señor abogado. Con su autorización, señor presidente, y de este ilustre tribunal, doy comienzo a mi alegato.
Organizaré mi alegato en dos partes fundamentalmente, dos grandes partes. En primer lugar, me gustaría hacerme cargo de las alegaciones, algunas de las alegaciones que realiza la reclamante en relación a lo que ella denomina la falta de legitimación activa, pero que en realidad dicen en relación con la supuesta falta de interés de mis representados para solicitar en sede administrativa la invalidación de la RCA. Y en segundo lugar, me gustaría hacerme cargo de dos cosas que están estrechamente relacionadas entre sí y que tienen que ver con, uno, por qué en este caso el proyecto no cumple con el PAS 132, cuáles son los argumentos que entregó en su momento el Consejo de Monumentos Nacionales y por qué en este caso la reclamada no se encontraba en condiciones de calificar favorablemente el proyecto sometido a evaluación ambiental debido a la existencia de una línea de base arqueológica deficiente o incompleta. En relación a esta segunda parte, utilizaré el PowerPoint que he solicitado a su señoría ilustre poder ocupar en esta instancia. Así que en esta primera parte, respecto a las alegaciones de la legitimación activa, simplemente me limitaré a relatar lo que tengo que decir y dando, por supuesto, por expresamente reproducida toda y cada una de las alegaciones que constan en nuestra reclamación de autos presentada a Foja 1. En relación a la supuesta falta de interés de los reclamantes para solicitar la invalidación de la RCA, a esta parte le llama profundamente la atención tanto el actuar como las alegaciones de la reclamada en relación a esta cuestión. Si la reclamada consideraba que era tan evidente, ¿no es cierto?, la falta de fundamentación de un interés para poder solicitar la invalidación de la RCA, nos preguntamos por qué procedió a declararla admisible, ¿no es cierto?, y a darle tramitación y luego de eso a conocer del fondo. Esta parte, nosotros realizamos una revisión de la jurisprudencia y encontramos al menos dos casos del segundo tribunal ambiental, la sentencia en la causa R-173-2018, que replica la jurisprudencia en la causa R-169-2017, donde básicamente el Tribunal Ambiental de Santiago señala que el momento para controlar la justificación, ¿no es cierto?, del interés para poder solicitar la invalidación de un acto administrativo de carácter ambiental, estos dos casos son casos de resoluciones de calificación ambiental, tiene que ser la etapa de admisibilidad y la autoridad ambiental, si detecta una falta de fundamentación, tiene la obligación de emplazar a la parte que está solicitando la invalidación para que en un plazo de 5 días complemente la información bajo el apercibimiento de tenerle por desistido de su presentación. Esto conforme al artículo 30 y 31 de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo. Señoría ilustre, nada de esto ha acontecido en este caso. Al realizar el examen de admisibilidad de la solicitud de invalidación, la reclamada simplemente procedió a acogerla a trámite, ¿no es cierto?, no realizando ningún reparo en relación a la supuesta falta de fundamentación de un interés en este caso, lo que da cuenta de que al parecer no era tan evidente la falta de fundamentación de este interés, ¿no es cierto? Y además, su señoría ilustre, la autoridad reclamada tiene otro remedio procedimental para poder haber solucionado, ¿no es cierto?, esta supuesta falta de fundamentación en el contexto de un procedimiento administrativo, respetando el equilibrio de las partes que concurren a solicitar la invalidación de una resolución de calificación ambiental, y me refiero al artículo 41, inciso segundo de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, que señala de que si en la redacción de la resolución final la autoridad considera que surge alguna cuestión conexa, tiene que poner en conocimiento esta cuestión a las partes y les tiene que dar un plazo de 15 días, para poder subsanar o realizar alegaciones en relación a esta cuestión. Bueno, su señoría ilustre, esto tampoco aconteció en este caso. Y en este sentido volvemos sobre lo mismo, ¿no es cierto? Si la reclamada consideraba que era tan evidente la inexistencia de una justificación del interés de mis representados para solicitar en sede administrativa la invalidación de la RCA 2016, de haber actuado en consecuencia y utilizar los mecanismos procedimentales que le permitían en el procedimiento administrativo haber corregido dicha situación. Sin embargo, eso no aconteció, y a lo que nosotros hemos señalado es que esto priva, ¿no es cierto?, a mis representados de la posibilidad de haber complementado en el tiempo y la forma, ¿no es cierto?, que correspondía una cuestión que según la reclamada era evidente, y con esto generó un desequilibrio evidentemente entre las partes que concurren al litigio ambiental, en este caso la ciudadanía, vulnerando el principio de imparcialidad consagrado en el artículo 11 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, y obstaculizando el acceso a la justicia ambiental de mis representados.
Su señoría ilustre, nosotros consideramos, sin perjuicio de lo anterior, de que en el expediente administrativo de evaluación ambiental y en el expediente administrativo de la solicitud de invalidación de esta parte existen información suficiente para dar por acreditado la existencia de un interés legítimo, tutelado jurídicamente, para poder solicitar la invalidación de la resolución de calificación ambiental. Y es por esa razón que nosotros hemos citado en nuestra reclamación, ¿no es cierto?, de la jurisprudencia del segundo Tribunal Ambiental, donde se ha ido especificando qué elementos son relevantes en el contexto de la discusión ambiental para dar por acreditado la existencia de un interés legítimo. Y lo que ha señalado el segundo Tribunal Ambiental, yo doy por expresamente reproducidas las sentencias que están citadas en nuestro escrito, en nuestra reclamación, son básicamente dos cosas: el hecho de que los administrados habiten o desarrollen sus actividades dentro del área de influencia del proyecto, y que las condiciones, normas y medidas establecidas en la RCA estén relacionadas con el desarrollo de la vida y las actividades de las personas que habitan o utilizan los recursos o componentes ambientales que existen en el área de influencia de un proyecto, ¿no es cierto? Estos criterios, su señoría ilustre, concurren en el presente caso. En primer lugar, los reclamantes se encuentran todos, su señoría ilustre, domiciliados dentro del área urbana de la ciudad de Valdivia, algunos próximos al área céntrica, y todos ellos se desplazan y utilizan la Plaza de la República y las calles aledañas, que son bienes nacionales de uso público, ¿no es cierto?, que serán afectados y que corresponden probablemente a los bienes nacionales de uso público más concurridos y utilizados de la ciudad de Valdivia. De esta forma, el interés de mis representados no se basa simplemente en una relación de vecindad a un proyecto en cuestión, sino que se basa en la condición de usuarios de bienes nacionales, de bienes comunes, ¿no es cierto?, que pertenecen a todos los ciudadanos de Valdivia. A nosotros, su señoría ilustre, esto configura un círculo de interés, teoría que ha sido doctrinaria, que ha sido acogida por el ilustre segundo Tribunal Ambiental, al menos en su sentencia R-173-2018, dado que la condición de habitante del área urbana en la que se inserta el proyecto le otorga a mis representados una condición de directamente afectados, fundamentalmente como consecuencia de las restricciones de acceso y uso de los bienes nacionales de uso público que se encuentran o que el proyecto, ¿no es cierto?, impactará, así como el monumento arqueológico que se encuentra ubicado en el interior de la plaza y las calles que serán intervenidas, ¿no es cierto? Cabe señalar, su señoría ilustre, que estas restricciones de acceso y uso de estos bienes nacionales de uso público fueron fundamentales para poder determinar en su momento el área de influencia del medio humano, que, como señalamos nosotros en nuestra reclamación en el capítulo 2 de Leia, se señala que esta área corresponde al espacio geográfico, ¿no es cierto?, conformada por las calles Alemania, Independencia, Camilo Enrique y Arauco, y se establece como el criterio de incidencia para determinar esta área de influencia de medio humano las restricciones de uso y acceso y los mayores tiempos de desplazamiento que el proyecto provocará en el área urbana y céntrica fundamentalmente de la ciudad de Valdivia. Y como se aprecia, su señoría ilustre, estos criterios suponen, ¿no es cierto?, estos criterios de incidencia o de afectación para determinar el área de influencia de medio humano, suponen restricciones a la libre circulación de los valdivianos. La libre circulación es un derecho constitucionalmente reconocido, es un derecho subjetivo de titularidad y de ejercicio individual garantizado en la Constitución en el artículo 19.7, letra A, respectivamente. Lo anterior, su señoría ilustre, nos parece que se ve reforzado por el hecho de que la RCA además ha determinado medidas que están directamente relacionadas con el desarrollo de la vida y de las actividades de quienes habitan y utilizan los bienes nacionales de uso público que serán afectados, en este caso la calle y las plazas, así como los componentes ambientales que están presentes en dicho lugar. Me refiero fundamentalmente en este caso al monumento arqueológico que se encuentra en las entrañas de la plaza. En este sentido, su señoría ilustre, existe una serie de medidas que tienen como objetivo en el proyecto minimizar los tiempos de desplazamiento de los habitantes de la ciudad de Valdivia, fundamentalmente que se desplazan en la zona céntrica de la ciudad, debido, entre otras cosas, al gran flujo de camiones que va a generar este proyecto, que va a tener que desplazar aproximadamente, según lo que ha declarado la titular del proyecto, alrededor de 26.475 metros cúbicos de material entre escombro y tierras que serán depositados, según señala el titular, en el sector de las ánimas, en un botadero que se supone que está habilitado para eso. Nosotros tenemos preocupación por esto precisamente porque este material, que es el material de escombro y de tierra, que generalmente es un subproducto de las construcciones, termina generalmente siendo depositado en humedales y funcionando como material de relleno de muchos humedales.
Finalmente, su señoría ilustre, dada la existencia también de este monumento arqueológico en las entrañas de la plaza, que contiene al menos la historia de 600 años, ¿no es cierto?, de historia intercultural y de relacionamiento intercultural acá en la región, nosotros no sabemos con seguridad cuánto tiempo va a estar detenida la plaza y cuánto tiempo van a estar cerradas estas calles a las que me he referido, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el caso, al menos, como análogo de la ciudad de Valparaíso, donde empezó a construir la misma empresa un estacionamiento subterráneo en la Plaza O'Higgins, y desde el año 2016 esa plaza está cerrada y no puede ser utilizada. Nosotros nos preguntamos ¿cuál va a ser la situación de la Plaza Valdivia? Al parecer, por la gran cantidad de material arqueológico que se supone que existe en la plaza, es muy probable que esta plaza esté cerrada más de los 6 meses que señala el titular del proyecto, que se va a demorar solamente en realizar la excavación. Todos estos elementos, señoría ilustre, dan cuenta, a nuestro juicio, de que en este caso existe evidentemente un interés de mis representados, un interés legítimo, ¿no es cierto?, un interés directo, de carácter actual y concreto, y que se verá gravemente afectado en el caso de ejecutarse el proyecto. Y por tanto, mis representados, señor ilustre, contaban con un interés legítimamente tutelado, que ha sido definido por la doctrina, básicamente como una ventaja, ¿no es cierto?, que será afectado en este caso, que corresponde a la libre circulación de mis representados, producto de la construcción de este proyecto. Y en ese sentido, mis representados se encontrarán habilitados para utilizar el recurso o la potestad invalidatoria en materia ambiental, ¿no es cierto?, que permite básicamente concretar 2 principios, como hemos señalado en nuestra reclamación para el caso de los terceros absolutos, que es el principio de impugnabilidad de los actos administrativos de carácter ambiental, así como el principio de participación ciudadana, tal como lo ha señalado la Corte Suprema. Ahora, su señoría ilustre, me referiré al cumplimiento, en este caso, al supuesto cumplimiento de la normativa de carácter ambiental aplicable al proyecto. Y haré uso del PowerPoint que he preparado para esta presentación. Bueno, la reclamada en su informe ha señalado básicamente que el proyecto aprobado por la RCA cuestionada cumple con la normativa de carácter ambiental, sin que pueda alegarse que no se han tomado en consideración en los pronunciamientos del Consejo de Monumentos Nacionales, que establecían diferentes observaciones, condiciones para el otorgamiento del permiso ambiental respectivo, y todas esas observaciones y condiciones que se establecieron por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, a juicio de la reclamada, habrían sido insertadas, ¿no es cierto?, en el permiso ambiental que nosotros hemos cuestionado. Tal como señalamos en nuestra reclamación, son básicamente 5 los pronunciamientos del Consejo de Monumentos Nacionales. Los 3 primeros ordinarios que están puestos en negro corresponden a observaciones que el titular debió hacerse cargo durante la evaluación del proyecto, cuestión que no ocurrió, lo que generó que el 9 de marzo del 2018 se dictara el oficio número 1254, que fue identificado por el señor relator en su relación, y que básicamente se pronuncia de forma definitiva, ¿no es cierto?, de forma definitiva, rechazando el proyecto, o sea, de forma desfavorable, señalando que no otorga el permiso ambiental número 132 en consideración a que existen observaciones a los antecedentes presentados por el titular, del cual no se habría hecho cargo. Y esto, obviamente, a consecuencia de este pronunciamiento, es que la autoridad ambiental solicita una nueva justificación de dicho pronunciamiento, y el Consejo de Monumentos Nacionales emite, en razón a esto, el oficio número 1923 del 13 de abril del 2018, donde vuelve a recalcar lo mismo, que básicamente señala que el proyecto carece de los contenidos técnicos relevantes para la obtención del permiso ambiental sectorial en cuestión, y presenta inconsistencias que dicen relación con las medidas de rescate del patrimonio arqueológico que se encuentra en la Plaza de la República. Y por esto, la autoridad ambiental básicamente señala que no otorga su permiso ambiental, o sea, no otorga su permisión favorable, dadas las deficiencias de la línea de base arqueológica del proyecto. Sin embargo, y esto es lo que a nosotros nos llama profundamente la atención, el oficio del Consejo de Monumentos Nacionales, el mismo oficio 1923 del 2018, señala entre las condiciones la de subsanar las observaciones a la línea de base arqueológica. A nosotros nos llama profundamente la atención esta condición.
Y básicamente por lo que hemos señalado en nuestra reclamación, esta condición supone diferir a una etapa posterior a la evaluación ambiental la subsanación de una condición que es necesaria para poder calificar ambientalmente un proyecto, en este caso una línea de base que esté completa, que en este caso corresponde a una línea de base arqueológica. Y por tanto, su señoría ilustre, la autoridad ambiental no se encontraba en condiciones, de acuerdo a esto, de calificar favorablemente el proyecto de acuerdo a lo que establece el artículo 16 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Su señoría ilustre, esta condición se traspasó al ICE, y estos son los considerandos en los que se cita esta condición por parte de la autoridad reclamada en su ICE, y además después de eso se traspasa a la resolución de calificación ambiental, siendo estos los considerandos donde se cita precisamente la condición, una condición para ejecutar el proyecto, que es subsanar la línea de base arqueológica. Todas estas cuestiones fueron denunciadas por parte de mis representados en la solicitud de invalidación, cuestión que al resolver la autoridad ambiental en la resolución 10 del 2019, que está impugnada en estos autos, básicamente no se hace cargo de esto, niega lo que nosotros hemos señalado sin entregar ningún fundamento adicional para poder descartar, ¿no es cierto?, este cuestionamiento que resulta a nuestro juicio grave y evidente. Y por tanto, su señoría ilustre, lo que nosotros hemos señalado en relación a esta cuestión es que la fundamentación llevada a cabo tanto por el ICE, por la RCA y posteriormente por la resolución 10 del 2019 son absolutamente ilegales y desconocen de forma caprichosa que el proyecto no contaba con una línea de base completa para poder ser evaluado y calificado favorablemente conforme al artículo 16 de la ley de bases de medio ambiente. Su señoría ilustre, voy a pasar ahora a referirme al último punto que quiero tratar en mi alegato, que dice relación con por qué en este caso la reclamada no se encontraba habilitada para poder calificar de forma favorable este proyecto en relación a las medidas de mitigación y de compensación asociadas al impacto del proyecto sobre el patrimonio arqueológico, debido a la existencia, ¿no es cierto?, precisamente lo que habíamos señalado, de una línea de base arqueológica absolutamente deficiente. La reclamada, a nosotros nos llama harta la atención que en su informe la reclamada básicamente admite esta situación, ¿no es cierto?, al señalar, si se me permite leer, su señoría ilustre, señor presidente, en la página 31 de ese informe, a foja 108, que si bien es cierto que esta situación, ¿no es cierto?, o sea, una línea de base arqueológica incompleta, no es la idónea a la hora de evaluar los impactos de un proyecto y por consiguiente para llevarlo a calificación, de un análisis detallado de los antecedentes que obran el expediente al proyecto, el mismo Consejo de Monumentos Nacionales consideró que el rescate de restos arqueológicos no sería efectivo debido a la falta de información y otorgó las herramientas a la autoridad ambiental para que, con el objeto de que subsanara dicha situación. La justificación que la reclamada establece en su informe para en el fondo omitir esa parte importante del pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales, básicamente se sustenta en sus facultades, en un ejercicio supuestamente de facultades discrecionales con las que contaría la autoridad ambiental respecto a esta cuestión, lo que además a su juicio justificaría que esta cuestión, no sea objeto de revisión vía solicitud de invalidación de acuerdo al artículo 53 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo. Antes de responder a dicha alegación y hacerme cargo de por qué está equivocada la reclamada en relación a esto, me gustaría realizar algunas consideraciones respecto al monumento arqueológico que se encuentra ubicado en el subsuelo de la Plaza de la República y las calles aledañas que serán intervenidas, en base también a la información que hemos presentado, que ha sido recogida, ¿no es cierto?, por la doctora Leonora Adán. Tal como ha sido destacado por distintos profesionales y arqueólogos, como el padre Gabriel Guarda, ¿no es cierto?, la doctora Leonora Adán, el doctor Simón Urbina, el monumento arqueológico que se encuentra ubicado en la Plaza de la República es uno de singular importancia, puesto que contiene los vestigios materiales de al menos 600 años de historia, desde los periodos prehispánicos hasta la época colonial, reflejando la historia intercultural de la zona centro-sur del país. En este sentido, como señalaba la doctora Leonora Adán en su presentación, la Plaza de la República fue en su momento una de las ciudades más australes de la corona hispánica en la época colonial, y dado que fue una ciudad que fue sitiada y ocupada y destruida en su momento durante finales del siglo XVI
por las comunidades mapuches que vivían en este lugar. Y luego de eso fue refundada como un fuerte. Presenta el sector de la Plaza de la República una integridad arqueológica que es absolutamente singular a nivel nacional, local, incluso internacional. Es producto de lo anterior que, por ejemplo, la señora Leonora Adán ha señalado en su informe, o sea, en el documento que nosotros hemos presentado, que este proyecto, que el valor presente en la plaza tiene que ser preferentemente abordado por proyectos de investigación integrales, con enfoques interdisciplinarios, con problemas de investigación y programas de largo alcance, siendo esta precisamente una de las razones fundamentales por las cuales este proyecto, a nuestro juicio, requiere ser reevaluado ambientalmente. En efecto, en el actual estado de cosas, ¿no es cierto?, y tal como lo sostuvo el Consejo de Monumentos Nacionales en su oficio, antes de incorporar esta condición que a nosotros nos parece que escapa de las facultades que tiene el Consejo de Monumentos Nacionales, los antecedentes que ha presentado el titular no permiten juzgar cabalmente las medidas de rescate que serán implementadas para asegurar, ¿no es cierto?, la información y el patrimonio arqueológico nacional que está presente en el monumento arqueológico presente en ese lugar, en la Plaza de la República. En este sentido, si se me permite citar a la doctora Leonora Adán en el documento que nosotros hemos presentado, ella señala que el volumen de material arqueológico que en principio el proyecto espera levantar requiere un plan de conservación, almacenes y depósitos no disponibles a nivel regional. Lo señala su señoría ilustre, una profesional, una doctora, pero que además es funcionaria de la Universidad Austral de Chile. Y a su vez no se detalla las estrategias de puesta en valor y socialización. Esta opinión, su señoría ilustre, nos alerta de una cuestión que es clave para este proyecto, que es la existencia a nivel regional de infraestructura para recibir o almacenar y conservar, ¿no es cierto?, el material arqueológico que se va a rescatar. En muchas capitales del mundo, en su momento yo hablé con la señora Leonora Adán y ella me explicaba, este tipo de infraestructura se hace en Roma, en París, ciudades que tienen restos arqueológicos también en el subsuelo. Pero cuando estas inversiones se hacen, o estas intervenciones en el patrimonio arqueológico nacional se hacen, van acompañadas de la infraestructura necesaria para poder hacerse cargo o compensar y poner en valor el impacto que los proyectos generan sobre el patrimonio arqueológico nacional. Nada de esto, su señoría ilustre, está claro en la resolución de calificación ambiental 16 del 2018. Y respecto a esto, el titular simplemente se limita a señalar en su adenda complementaria, que está puesta en esa lámina, ¿no es cierto?, que básicamente, bueno, en primer lugar, que que se acompaña, o sea, que se obtiene una autorización de parte de la Universidad Austral de Chile, ¿no es cierto?, de la entonces directora de la Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile, y que esa recepción está condicionada a diseñar con la Dirección Museológica y de Infraestructura de la Universidad Austral los requerimientos que la universidad necesite para acoger esta gran cantidad de material, que de acuerdo a lo proyectado por la empresa corresponde a cerca de 450 a 500 cajas de material arqueológico que se recuperaría de estos 175 pozas de 2x2 que han sido autorizadas ya por el Consejo de Monumentos Nacionales, a nuestro juicio, de forma también ilegal, porque está siendo cuestionado el permiso ambiental sobre el que se basa ese permiso en esta sede. Y además, su señoría ilustre, el titular señala que si los materiales recuperados superan el volumen acordado, o sea, entre 450 y 500 cajas aproximadamente, igualmente el titular queda sujeto al cumplimiento de la condición descrita y en consecuencia proveer de infraestructura adicional a la universidad para poder recibir ese material conforme a los requerimientos que esa institución requiera. Como se aprecia, su señoría ilustre, el titular y la reclamada lo que están haciendo en este caso es comprometer infraestructura en un permiso ambiental sobre un tercero, que afecta directamente los bienes de un tercero, que en este caso corresponde a la Universidad Austral de Chile. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿tiene el consentimiento de la Universidad Austral de Chile, la reclamada y el titular para poder comprometer la voluntad de dicha corporación? A nosotros nos parece que no. En primer lugar, nos parece que no, porque la carta que presentó el titular del proyecto solamente viene firmada por la entonces directora de la Dirección Museológica, Karin Bale, pero no por el rector, que corresponde al representante legal de dicha corporación. Asimismo, a nosotros nos consta que los depósitos con los que cuenta la Universidad Austral de Chile para recibir material arqueológico, que fueron remodelados durante el año 2018, en este momento ya están llenos. Una de las razones por las que están llenos fue recibir el material arqueológico que fue rescatado que fue levantado por parte del titular durante el estudio de impacto ambiental. Asimismo, su señoría ilustre, a nosotros también nos consta de que
de que la universidad tiene restricciones de espacio para poder generar infraestructura adicional en el sector del campo de los museos aledaños al lugar donde se espera se reciba el material arqueológico, precisamente porque la universidad desde el año pasado cuenta con un plan maestro de gestión del campo de los museos, y dicho plan maestro, que fue creado durante el 2018, donde la titular no cumplió con su compromiso de diseñar en conjunto con no se acercó nunca más a la dirección museológica para discutir esta cuestión. Ese plan maestro no considera ningún espacio, no reserva ningún espacio para la infraestructura, generar infraestructura adicional a la que ya está comprometida en el plan maestro de gestión interno a la universidad. De esta forma, su señoría ilustre, en la actualidad, y en los hechos en la actualidad nos parece que no existe, que el titular no cuenta con una infraestructura, con un espacio para generar infraestructura para poder recibir el material arqueológico, y no cuenta, por tanto, ¿no es cierto?, con una institución que pueda recibir el material arqueológico que se espera levantar y extraer del sector de la Plaza de la República. Y esta es una cuestión grave, su señoría ilustre, porque nosotros el día de ayer, y yo no lo alcancé a poner en mi presentación, comencé a revisar la regulación sectorial del permiso ambiental 132 y llegué al reglamento, ¿no es cierto?, al decreto supremo 484 de 1991 del Ministerio de Educación, que en su artículo 14 letra E señala precisamente como una causal de revocación del permiso para realizar esas obras que no se cuente o que sea posible determinar que la institución patrocinante, que en este caso es la Universidad Austral, ha quitado su respaldo a esta cuestión. Y es por eso, su señoría ilustre, que es tan importante a nuestro juicio que se pueda decretar por parte de su señoría ilustre, si lo considera oportuno obviamente, de oficio, una medida para mejor resolver, consistente en solicitarle a la universidad que informe respecto a esta cuestión que es clave. En conclusión, su señoría ilustre, todos los elementos dan cuenta de que no se plantean medidas acordes al impacto que el proyecto generará en el patrimonio arqueológico y que la autoridad reclamada procedió a valorar dichas medidas sin cerciorarse adecuadamente si en los hechos existe la infraestructura disponible o es posible generar esa infraestructura para almacenar el material arqueológico rescatado, el cual a nuestro juicio ha sido modelado incluso de manera errónea, precisamente por la falta de información evidente que tiene la línea de base arqueológica de este proyecto. Y aquí y con esto termino, su señoría ilustre, realizar una reflexión en torno a que supuestamente las facultades discrecionales de la autoridad ambiental no serían susceptibles de ser revisadas vía invalidación. Señoría ilustre, la concurrencia o la verificación de los hechos que habilitan el ejercicio legítimo de una facultad discrecional, en este caso, ¿no es cierto?, la calificación favorable de UNEA respecto a las medidas propuestas para hacerse cargo del impacto significativo, es una cuestión de derecho, que puede y debe ser revisada por esta vía, tal como lo ha señalado por esta vía. Y en ese sentido, su señoría ilustre, me parece relevante citar en este caso la sentencia de este ilustre tribunal en el caso de la central de Pasada Mediterráneo, si se me permite, señor presidente, el considerando 47º, que a los efectos de la Comité de Ministros que rechazó el reclamo administrativo, corresponde verificar si éste contiene de manera suficiente la expresión de las circunstancias de hecho y de derecho que lo motivan. El análisis no se agota en la verificación de dicha expresión y de su sino concurrente el acto en Lo que me parece relevante de esta jurisprudencia es básicamente que la concurrencia efectiva de los supuestos de hecho que se citan en las motivaciones de los actos administrativos efectivamente es una cuestión revisable y que dice relación con la legalidad y la motivación del acto administrativo. Y de esta forma, su señoría ilustre, en este caso, aterrizando esta jurisprudencia a este caso en concreto, la no ocurrencia, ¿no es cierto?, del antecedente del supuesto de hecho arreglado, que en el caso del artículo 16, a nuestro juicio, supone precisamente la existencia de una línea de base o la información completa para poder dar por acreditado, ¿no es cierto?, o poder valorar las medidas de mitigación,
no concurre. Y por tanto la autoridad ambiental no se encontraba en condiciones de calificar favorablemente el proyecto de acuerdo al artículo 16, lo que supone además una vulneración del artículo 11 y 41 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo. Por tanto, su señoría ilustre, rogamos acoger la presente reclamación en todas sus partes, en los términos establecidos en nuestro petitorio, y, en definitiva, declarar que las resoluciones impugnadas en estos autos no se ajustan a derecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Por concluido el alegato de la parte reclamante, conforme al enunciado por la parte reclamada, Comisión de Evaluación Ambiental de Los Ríos, representada por la abogada Jordana Mesen Rojas, tiene 30 minutos para alegar. Con la venida de este ilustre tribunal, comparezco en representación del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, solicitando desde ya que se rechace la reclamación de autos de conformidad a los fundamentos que pasaré a exponer a continuación. Su señoría, en primer lugar, yo me iba a referir a la supuesta incompatibilidad del proyecto en relación al plan de movilidad urbana, pero veo que esta materia no fue abordada en el alegato anterior. Al parecer, la parte reclamante se ha percatado de que era una alegación un tanto impertinente, porque se trata de un plan que no consta en ningún documento oficial, no corresponde a una política pública tampoco, y así nos respondió de manera expresa la Seremía de Transporte en una consulta que hicimos de manera formal a dicho organismo. No me voy a extender en este tema, dado que no fue algo que se abordó en el alegato anterior. Sin embargo, nosotros hoy día hemos presentado un escrito que corresponde a las consideraciones y argumentaciones que indicaré en este alegato, y en el que se funda de manera bastante clara cuál es la naturaleza de este plan de movilidad urbana y que en realidad corresponde a una directriz, a una iniciativa de la Seremía de Transporte, y que no tiene ningún carácter vinculante, sino que corresponden a iniciativas que se van a materializar con posterioridad. Y por otro lado, este proyecto es plenamente acorde a este plan de movilidad urbana, aun cuando se hubiese tratado de una política pública o de un documento oficial. Bien, considerando entonces que al parecer la parte reclamante se percató de que esta alegación era un tanto impertinente en relación al sistema de evaluación de impacto ambiental, me voy a pasar entonces a referir a los otros aspectos, ¿ya?, de las alegaciones que se presentaron recientemente. En primer lugar, respecto del impacto vial, la reclamante presenta una preocupación en relación al efecto adverso significativo sobre los sistemas de vida, uso y costumbres asociados al literal C del artículo 11 de la Ley 19.300. Esto es en relación a los tiempos de desplazamiento y el efecto que podría generar este proyecto. Ahora, dentro del procedimiento de evaluación ambiental se descartó de manera bastante clara el efecto adverso significativo sobre los sistemas de vida, uso y costumbres y en relación a los tiempos de desplazamiento, que es lo que le preocupa a la parte reclamante. La información se presenta bastante detallada, no en la declaración, no en el estudio de impacto ambiental inicialmente presentado, sí en los dos adendas que fueron presentados durante el procedimiento de evaluación ambiental, porque la Seremía de Transporte requirió nueva información y el Servicio de Evaluación Ambiental también exigió la presentación de información adicional para efectos de descartar un efecto adverso significativo en relación a los tiempos de desplazamiento, y tanto respecto del flujo peatonal como vehicular. Durante la etapa de construcción, este proyecto no va a generar un impacto, un efecto adverso significativo, considerando en primer lugar que la etapa de construcción dura 12 meses. Además, se contempla un plan de desvíos que contempla 3 alternativas de desvíos y que se van a implementar según la elección de la autoridad sectorial correspondiente. Esto es de la Seremía de Transporte y de la Municipalidad de Valdivia. Este plan de desvío fue aprobado por la Municipalidad de Valdivia, también por la Seremía de Transportes, de manera sectorial, no en el contexto del procedimiento de evaluación ambiental. Nosotros hoy día hemos acompañado los oficios en que se aprueban este plan de desvíos por la Seremía de Transporte, y en ese mismo oficio se indica que la alternativa que se va a elegir, la va a elegir en definitiva la Seremía de Transporte en conjunto con la Municipalidad. Ahora, estas 3 alternativas de desvío se pueden elegir de manera independiente, es decir, se puede aplicar una por sobre la otra o se pueden aplicar de manera combinada. Esto va a quedar a elección de la autoridad sectorial.
En definitiva, a través de este plan de desvíos lo que ocurre es que se va a redistribuir el flujo vehicular. No se genera una atracción de nuevos vehículos, no existe un foco de atracción de vehículos nuevos, sino que lo que se hace es redistribuir el flujo vehicular cerrando ciertas calles y readecuando ciertos semáforos, también se reubican las zonas de taxi. Entonces, existe una serie de medidas establecidas con la finalidad de redistribuir el flujo de vehicular y que no se genere un impacto vial significativo y que esto perjudique a los tiempos de desplazamiento cuando se construya este proyecto. Por otro lado, respecto del flujo peatonal, también el proyecto se hace cargo de este tema, habilitando un sector para el flujo peatonal, y en este caso se considera que la demora va a ser de aproximadamente 1,2 minutos adicionales a las demoras actuales para desplazarse en ese sector. Eso entonces en cuanto a la etapa de construcción. Ahora la reclamante se ha referido al uso de camiones. Estos camiones se van a utilizar solamente por el periodo de 3 meses. Por otro lado, los residuos van a ser llevados a un botadero que se encuentra autorizado en el botadero de Las Ánimas, no se llevan a un humedal y que es una aseveración que realmente nos parece un poco fuera de lugar, porque no se presenta ninguna justificación por la reclamante, simplemente manifiesta que existe un temor respecto de los residuos, porque normalmente estos residuos se llevan a humedales o tienen implicancias sobre humedales y no se justifica nada, es una alegación que simplemente se menciona sin ningún tipo de fundamento, y la verdad es que estos residuos son llevados a un botadero autorizado. Los camiones se utilizan solamente 3 meses, y por lo demás existen diferentes medidas que se van a implementar en caso de que este flujo de camiones durante esta etapa de 3 meses genere un problema a la comunidad, por ejemplo en los periodos estivales en que existe una concurrencia de mayores personas, concurren en el verano considerando que Valdivia es un sector turístico. Entonces en este caso el proyecto incluso contempla la posibilidad de paralizar las obras, precisamente con la finalidad de evitar un impacto significativo en la población. Ahora, durante la etapa de operación, este impacto vial también fue descartado en relación a generar un impacto vial significativo en los términos del artículo 11, letra C de la ley 19.300, considerando que se iban a liberar espacios públicos destinados a estacionamiento actualmente con ocasión de este proyecto. Entonces, en definitiva, este proyecto tampoco contempla ningún efecto adverso significativo respecto del impacto vial durante su etapa de operación. Por otro lado, se regula el tiempo de desplazamiento en relación al ingreso de este proyecto, al estacionamiento y la salida de vehículos, y lo que se prevé es que no va a existir una fila de vehículos de más de 8 metros en el ingreso del estacionamiento y en el egreso de 7 metros. Entonces, realmente esta es una materia que fue abordada de manera bastante detallada en el procedimiento de evaluación ambiental. Se encuentra este plan de desvíos que yo menciono, que se encuentra autorizado sectorialmente. También se contempla un estudio de impacto de transporte urbano, y que se encuentra también autorizado por la Seremi de Transporte, y nosotros el día de hoy hemos acompañado este oficio sectorial en virtud del cual se aprueba este estudio de impacto en relación al flujo vial. Entonces, claramente, su señoría, esta es una materia que fue bastante detallada dentro del procedimiento de evaluación, y todas las alegaciones que acá se han mencionado son alegaciones vagas, que no mencionan ningún tipo de fundamento técnico, no se cuestiona la información que está en el EISTU, tampoco se cuestiona la información del plan de desvío, simplemente se manifiesta una preocupación que podría tener cualquier persona respecto de cuál es el impacto que se va a generar con motivo de la construcción de un proyecto que claramente puede generar cierre de calles, como es en el caso de Auto. En segundo lugar, me voy a referir a la otra preocupación de la parte reclamante, y que dice relación con el permiso ambiental sectorial del artículo 132 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Respecto de este PAS, si bien el Consejo de Monumentos Nacionales efectivamente utiliza un lenguaje algo confuso cuando otorga de manera condicionada este PAS 132, la verdad es que si leemos el oficio en su contexto, lo que se puede desprender de manera cierta es que en definitiva lo que se hace es otorgar un PAS, pero de manera condicionada. ¿Y por qué es que el Consejo de Monumentos Nacionales en realidad es confuso en su redacción? Indica que el PAS 132 no es aprobado en los términos que se establecen en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, es decir,
con los antecedentes que se encuentran contenidos en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, pero luego agrega que de otorgarse la RCA favorable o de otorgarse la resolución de calificación ambiental, entonces el Consejo exige el cumplimiento de ciertas condiciones. No puede existir una resolución de calificación ambiental favorable si no se otorga un permiso ambiental sectorial. Claro, existiría incumplimiento normativo como lo señala la parte reclamante. Entonces el Consejo en realidad incurre en una confusión y habla de una RCA favorable en circunstancias de que se requiere este PAS. Y luego agrega que en tal caso se otorga este PAS de manera condicionada. Claramente, entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Consejo? Está otorgando un PAS de manera condicionada. Lo rechaza en los términos en que está establecido en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Pero sí lo otorga siempre que se cumplan estas condiciones. Si estas condiciones se hubiesen cumplido antes, durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, entonces el PAS hubiese sido favorable y no habría existido este problema de redacción del oficio del Consejo de Monumentos Nacionales. Ahora, esta condición que se plasma luego en la comisión de evaluación y que a juicio de la reclamante constituiría un vicio esencial, la verdad es que la comisión de evaluación se ampara simplemente en el artículo 25 de la ley 19.300 y que permite establecer condiciones en la resolución de calificación ambiental de acuerdo a los criterios técnicos de los servicios u organismos sectoriales que hubiesen participado dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Esto es lo que hizo la comisión de evaluación de Los Ríos. Plasmó como condiciones los criterios técnicos que estableció el Consejo de Monumentos Nacionales. Simplemente aplicó este artículo. Ahora, este actuar de la Comisión de Evaluación y que se encuentra plenamente respaldado por la ley, también ha sido reconocido o aclarado en caso de dudas para la reclamante por una sentencia reciente de 4 de junio de este año, dictada la causa rol R166 del año 2016, dictada a propósito del proyecto central de respaldo Doña Carmen. En este caso, el segundo tribunal ambiental acogió una reclamación interpuesta en contra de la resolución que rechazaba una reclamación administrativa del titular de este proyecto. Lo que había hecho la comisión de evaluación, y luego lo reafirmó el director ejecutivo, es rechazar el proyecto porque faltaban en la medida de perturbación controlada que se había establecido a propósito de este proyecto para hacerse cargo del impacto hacia la fauna. Faltaban ciertos antecedentes respecto de esta medida de perturbación controlada. ¿Cómo se iba a llevar a cabo? ¿En qué tiempo? ¿Cómo se iban a realizar los ahuyentamientos? Etcétera. Entonces, dada esta falta de información, y era una información que no se contenía porque surgió esta medida de perturbación controlada en el último adenda, entonces no había posibilidad de exigir o de pedir nueva información por los organismos sectoriales ni por el Servicio de Evaluación Ambiental. Entonces, finalmente, lo que ocurrió fue que se rechazó el proyecto por este motivo. ¿Qué es lo que estableció el segundo tribunal ambiental al respecto? Es que la conducta de la Comisión de Evaluación y el director ejecutivo, este actuar, había sido irracional, que lo que se debió haber hecho era establecer una condición en virtud de la cual se exigiera complementar los antecedentes asociados a esta medida de perturbación controlada antes de que se fuese a implementar. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido en el caso de autos. Nada más. Se establece como condición complementar los antecedentes asociados a los sitios arqueológicos, la caracterización de los sitios arqueológicos, y este informe va a ser aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales, va a ser presentado luego ante la Superintendencia de Medio Ambiente para su fiscalización y sanción, y finalmente este informe se tiene antes de que se apliquen las medidas de mitigación o compensación, y me voy a referir a esto con posterioridad. Entonces, lo único que ha hecho la Comisión de Evaluación de Los Ríos es aplicar este criterio en definitiva. Quiero enfatizar en que esta sentencia del segundo tribunal ambiental hoy día se encuentra firme. No interpusimos un recurso de casación porque realmente creemos que es una sentencia ajustada a derecho y que debimos haberlo solicitado a modo de condición. Y eso es lo que estamos respaldando hoy día, su señoría. Bien, por otro lado, la reclamante se refiere a las medidas de compensación y mitigación en su escrito de reclamación, indicando que estas no serían adecuadas como consecuencia de la falta de información que existe. La verdad, sus señorías, es que esto no es efectivo. Para contestar esta pregunta de si son las medidas de mitigación adecuadas, o mejor dicho, si podría existir algún cambio respecto de las medidas que se establecieron dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental a consecuencia de esta información que se va a complementar después, es necesario entonces que reitere cuál es la información que faltaba y cuáles son estas medidas, y al leer
cuál es la información que falta y cuáles son estas medidas, nos vamos a dar cuenta y cuál es la oportunidad en que se implementan, que no es relevante si este informe complementario que se va a autorizar luego por el Consejo de Monumentos Nacionales se hubiese establecido antes, se hubiese presentado antes por el titular del proyecto de la resolución de calificación ambiental o después de la resolución de calificación ambiental. Lo relevante es que este informe exista antes de implementarse las medidas de mitigación y compensación. Me gustaría leer con su venia, su señoría, lo que señala el Consejo de Monumentos Nacionales como información faltante y que es parte de este otorgamiento del PAS condicionado. Se indica que este PAS se otorga con la siguiente condición: de subsanar las observaciones a la línea de base arqueológica, línea de base que existe, que se contempla y que por este mismo motivo es que el proyecto ingresa a través de un estudio de impacto ambiental, porque se reconoce que existen hallazgos singulares en la zona de emplazamiento de este proyecto. Entonces se indica que se debe aclarar si la superficie del sitio arqueológico, análisis de densidad, definición del componente prehispánico, identificación de los contextos funerarios identificados durante la caracterización arqueológica, porcentaje que deberá realizarse mediante la presentación de un informe actualizado ante el Consejo de Monumentos Nacionales y obtención de la avisación correspondiente para posteriormente ser presentado a la Superintendencia del Medio Ambiente previo a la ejecución de las obras. Esa es la información que faltó dentro del procedimiento de evaluación ambiental. Ahora, ¿cuáles son las medidas establecidas y entonces por qué no tiene relevancia que este informe sea autorizado por el Consejo de Monumentos Nacionales después de la resolución de calificación ambiental? Sí, antes de la implementación de estas medidas y antes de la ejecución del proyecto, tal como lo exige el Consejo. La primera medida es el rescate de los hallazgos arqueológicos en los porcentajes indicados por el Consejo de Monumentos Nacionales. En el considerando 7.7.1 de la RCA, así se establece. ¿Cuál es la oportunidad para implementar esta medida de mitigación? El rescate se realizará previo a las faenas de construcción del proyecto, es decir, después de este informe que se va a autorizar por el Consejo de Monumentos Nacionales. La segunda medida es sobre capacitación del personal. ¿Cuándo se lleva a cabo esta medida de mitigación? Esta medida se realizará al momento de ser contratado el personal y antes de comenzar la etapa de excavación del proyecto. Nuevamente, es irrelevante entonces si el informe se tiene antes o después de la RCA. Lo importante es que esté antes de la implementación de la medida y de la ejecución del proyecto, como lo indica el Consejo. Y finalmente, la medida de mitigación asociada al programa de difusión patrimonial. ¿En qué oportunidad se realiza esta medida? Lo indica el considerando 7.1.2 de la RCA. Los informativos en el cierre perimetral provisorio se instalarán una vez al comienzo de la etapa de excavación, siendo renovados cada vez que sea necesario actualizar la información. Entonces, claramente estamos ante una información que puede ser presentada después del procedimiento de evaluación ambiental. Ahora bien, la reclamante ha presentado un informe antropológico de la doctora Leonora Adán. La verdad que si este informe no se hubiese presentado, consideramos que o sea, es igual si se hubiese presentado o no se ha presentado, porque realmente este informe no presenta ningún antecedente nuevo. Simplemente indica que los hallazgos arqueológicos de la zona, que los monumentos que existen en esa zona de emplazamiento del proyecto tienen el carácter de singular. Esto no se encuentra en discusión. Este proyecto ingresó a través de un estudio de impacto ambiental precisamente por considerarse que generaba los efectos del artículo 11 letra F de la ley 19.300 y en consecuencia el titular lo que ha debido hacer es hacerse cargo de este impacto adverso significativo que dice relación con la excavación en una zona en que existe un monumento nacional y hallazgos arqueológicos. Entonces no tiene ninguna relevancia lo que se indica en el informe de la doctora Leonora Adán respecto a esto. Ahora, la única conclusión que se obtiene por la doctora Leonora Adán, que podría ser bastante relevante, dice relación con qué se va a hacer o dónde se van a conservar estos hallazgos arqueológicos. Esta es una duda legítima, pertinente a lo que estamos discutiendo hoy día. ¿Cuál es el problema? El problema es que en realidad se está desconfiando de la información o de los compromisos que existen dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Se está reconociendo la posibilidad de que estos hallazgos arqueológicos no tengan un espacio en la Universidad Austral de Chile. Esto es una situación que se está reconociendo y de la cual se tuvo que hacer cargo el titular y comprometió la infraestructura. Ahora, ¿cuál es el problema? Que existe una desconfianza de parte de la reclamante en
en relación a si se va a proporcionar esta infraestructura o no, si va a ser de la manera idónea o no, y esta será una materia de la cual deberá preocuparse la Superintendencia de Medio Ambiente si se realiza la respectiva denuncia o bien de oficio, pero no el Servicio de Evaluación Ambiental. No podemos nosotros hacernos cargo de una desconfianza que existe por parte de la reclamante. De esta desconfianza, de este temor injustificado, considerando que existen las medidas establecidas de manera expresa, no nos podemos hacer cargo. Por otro lado, su señoría, es importante también dejar claro un último aspecto en relación a un defecto de forma que presenta la reclamación de autos, y con esto voy a concluir. En primer lugar, dejé el aspecto de forma para el final, considerando que habíamos escuchado los alegatos recientemente en relación al aspecto a fondo, y creo que podría ser más fácil recordar para ustedes qué fue lo que se indicó en los alegatos y qué era lo que yo estaba indicando ahora. Entonces, ahora me voy a referir de manera muy breve a dos aspectos de forma. Primero, respecto de la legitimación activa de la parte reclamante, que es el primer motivo por el cual este recurso debiese ser rechazado. No me voy a extender en esta materia, creo que lo hemos indicado ya en nuestro informe, pero sí quiero agregar lo siguiente. La reclamante indica que nosotros debimos haberle exigido acreditar su legitimación activa al momento en que se presentó su solicitud de invalidación, o haber rechazado incluso su solicitud de invalidación por falta de legitimación activa en la declaración de admisibilidad. Al respecto, me gustaría señalar dos cosas. En primer lugar, no podíamos pedir ningún antecedente adicional porque no sabíamos qué pedir, su señoría, porque no se explicó de ninguna manera cuál era el interés en virtud de los cuales comparecían los solicitantes. No se indicó que estaban dentro del área de influencia del proyecto, entonces no pedimos acreditar domicilio, no pedimos ningún antecedente porque no existía una fundamentación respecto de su legitimación activa. Y respecto de los fundamentos de fondo, nosotros no podemos hacernos cargo respecto de los fundamentos que falten. Sí, respecto de antecedentes concretos, por ejemplo, que los solicitantes hubiesen señalado que se encontraban dentro del área de influencia del proyecto, no lo señalaron, solo indican su domicilio, pero no hacen ningún análisis. Entonces no podíamos exigir que se acredite un domicilio si ellos no están haciendo presente que ese es su interés. Por otro lado, se menciona por la reclamante los fallos de la Corte Suprema, en virtud de lo cual razona la reclamante, o fallos de Tribunal Ambiental, no recuerdo bien cuáles fueron los fallos en específicos que citó recientemente, en los que se indican que este análisis de admisibilidad, este análisis de legitimación activa debe hacerse en el análisis de admisibilidad, y en consecuencia si se estima que falta la legitimación activa, entonces se debió declarar inadmisible la solicitud, y así no fue, habiéndose conocido el fondo del asunto. La verdad, su señoría, es que la última jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Ambiental dice exactamente lo contrario. La Corte Suprema, a propósito del proyecto Central Hidroeléctrica Frontera, en una sentencia dictada con fecha 25 de junio del año pasado, se indica de manera expresa que nosotros, como Servicio de Evaluación Ambiental, en realidad la Administración en general, debe analizar a propósito de la admisibilidad únicamente el cumplimiento de los requisitos del artículo 30 de la Ley 19.880, es decir, la autoridad ante que se presenta, que se esté individualizada el solicitante, entre otros aspectos formales. Eso es lo único que debemos analizar a juicio de la Corte Suprema, y eso es lo que estamos haciendo actualmente. Y señala expresamente la Corte Suprema en esta sentencia de que respecto de los temas de legitimación activa se deben analizar en la resolución de fondo. Lo mismo se ha resuelto recientemente por el segundo Tribunal Ambiental, en la causa dictada este mes, el 4 de junio del año 2019, de este año, en la causa Rol R169 del año 2017. Se menciona exactamente lo mismo, que la legitimación activa debe analizarse dentro de la resolución de fondo, y que todos, que los únicos aspectos a considerar dentro de la admisibilidad son los relativos al cumplimiento del artículo 30 de la Ley 19.880. Eso entonces, su señoría, en cuanto a la legitimación activa. Ahora me voy a referir a un último punto, relativo a la existencia de una vía recursiva especial que debió hacer uso la reclamante y no lo hizo. Señoría, en este procedimiento de evaluación ambiental se abrió un procedimiento de participación ciudadana del cual no participaron los solicitantes de la invalidación,
y en consecuencia no interpusieron la reclamación del artículo 20 de la ley 19.300, reclamación especial, ni la reclamación del artículo 17, número 6 de la ley 20.600 ante este tribunal elemental asociada a la falta de debida consideración de las observaciones ciudadanas. Los solicitantes de la invalidación no son observantes ciudadanos, eso está claro. Sin embargo, su señoría ha operado de igual manera la norma de clausura establecida en el artículo 17, número 8, inciso final, de la ley 20.600. ¿Qué es lo que establece este artículo? Y me gustaría citar con su venia, aunque sé que su señoría conoce perfectamente el artículo, para explicar mejor. Se indica en este artículo 17, número 8, inciso final. En los casos de los numerales 5 y 6 del presente artículo, asociado a la reclamación de los observantes PAC y del titular del proyecto, no se podrá ejercer la potestad invalidatoria del artículo 53 de la ley 19.880 una vez resueltos los recursos administrativos y jurisdiccionales o transcurridos los plazos legales para interponerlos sin que se hayan deducido. Es decir, de esta norma de clausura lo que se desprende que es que procediendo los recursos administrativos o jurisdiccionales dentro de los plazos legales, sea que se hubiesen interpuesto o no interpuesto, sea que se hubiesen interpuesto y resuelto, o sea que no se hubiesen interpuesto dentro del plazo legal, es que opera esta prohibición para la administración de ejercer la potestad invalidatoria. En este caso, su señoría, se aplica esta norma plenamente, aun cuando los reclamantes no sean observantes ciudadanos, porque la norma no establece ninguna distinción, simplemente establece esta prohibición para la administración en cuanto hubiesen procedido los recursos administrativos y jurisdiccionales que ahí se indican. De la historia de la ley, su señoría, es claro que en definitiva esta norma lo que tiene por el objetivo de esta norma es evitar que existan vías recursivas paralelas, evitar que se presenten invalidaciones dentro del plazo de 2 años, considerando además que no se aplicase el criterio de la invalidación impropia de la Corte Suprema. Y en la historia de la ley consta la opinión del académico Tavolari, en que indica que esta norma precisamente tiene por objeto establecer un criterio de cosa juzgada y evitar que dentro del plazo de 2 años se presenten solicitudes de invalidación. Esto ha sido fundado en el escrito que hemos presentado ante su señoría ilustre el día de hoy. Y finalmente, su señoría, quiero mencionar que este criterio, respaldado también en dictámenes de la Contraloría, que mencionan que la invalidación y los recursos de la ley 19.880, como la aclaración, reposición, perdón, no la aclaración, la reposición, operan solamente en cuanto no se altere un procedimiento lógico y siempre que no exista una vía recursiva especial. Y de hecho niega la Contraloría General de la República la procedencia del recurso de reposición, por ejemplo, respecto a una resolución de calificación ambiental. Todo esto, reitero, se encuentra justificado en el escrito que hemos presentado el día de hoy ante su señoría ilustre. Y además, su señoría, este criterio ha sido respaldado en 2 sentencias ya del segundo Tribunal Ambiental, en la causa Rol R139 del año 2016 y en la causa Rol R169 del año 2017. Esta última sentencia se dictó dentro de este mes, el 4 de junio, y se indica expresamente en caso análogo al de autos, igual que la del Rol 139 del año 2016, se indica que quienes solicitaron la invalidación en realidad debiesen haber agotado la vía administrativa en forma previa, debiesen haber participado dentro del procedimiento de participación ciudadana, debiesen en consecuencia haber interpuesto la reclamación administrativa del artículo 20 y luego haber recurrido ante el Tribunal Ambiental. Si no participaron del proceso de participación ciudadana, entonces, sea por negligencia, sea por descuido o por falta de conocimiento, el motivo que sea, la cuestión es que opera la norma de clausura. Necesitamos certeza. Y su señoría, si nosotros sostuviésemos lo contrario, es decir, si estimásemos procedente la solicitud de invalidación, aun cuando existe una vía recursiva especial que se debió agotar previamente y que debió haberse participado en el proceso de participación ciudadana en definitiva, incurriríamos en 2 problemas bastante serios. En primer lugar, es que existe un riesgo evidente de tener decisiones contradictorias. Se puede presentar una solicitud de invalidación ante la comisión de evaluación respectiva y un recurso de reclamación PAC ante el director ejecutivo. Y esto ha ocurrido, de hecho, a propósito del proyecto Centro Logístico Puerto Viluco. ¿Qué pasa si la comisión de evaluación acoge la invalidación o la rechaza y el director ejecutivo resuelve lo contrario? ¿Qué pasa si en un caso se retrotrae el procedimiento y en el otro caso se deja sin efecto el procedimiento en su totalidad? ¿Qué decisión aplicamos?
nos vemos ante este problema bastante serio. Y lo mismo ocurre si luego esta reclamación y esta solicitud de invalidación llega a los tribunales. Si conoce esta materia, tanto el Tribunal Ambiental como la Corte Suprema, sabemos que la Corte Suprema, las salas varían de manera constante y nunca podemos tener mucha certeza de cómo se va a resolver, entonces nos podemos encontrar también ante decisiones contradictorias y por distintos motivos, porque los vicios reclamados pueden ser diferentes perfectamente, y así ocurrió con el caso del Centro Logístico Puerto Biluco. Entonces, ¿qué sentencia cumplimos? ¿Cuál sentencia de la Corte Suprema? ¿Cuál sentencia del Tribunal Ambiental? ¿O cuál decisión administrativa? Y finalmente, su señoría, si desestimamos este criterio sobre la aplicación de la norma de clausura, que es bastante claro por lo demás, se estaría desincentivando la participación ciudadana, porque sería bastante más fácil para las personas no presentar observaciones ciudadanas y en consecuencia presentar una invalidación dentro de un plazo laxo de 2 años si no aplicamos este criterio de la invalidación impropia de la Corte Suprema, y además podría estar referida su solicitud de invalidación respecto de cualquier materia del procedimiento de evaluación de impacto ambiental versus la interposición de una reclamación PAC que debe presentarse dentro del plazo de 30 días y además siempre restringida a las observaciones ciudadanas que hubiesen sido presentadas dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Se genera este problema práctico y de desincentivo a la participación ciudadana. Dicho lo anterior, su señoría, entonces, concluyo mi alegato solicitando el rechazo de la reclamación de autos y ello con expresa condenación en costa. Muchas gracias. Muchas gracias. Por terminado el alegato por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de los Ríos. Conforme lo anunciado por el tercero independiente, Concesionarias Valdivia S.A., representada por el abogado don Jaime Gajardo Calderón, tiene sus 30 minutos anunciados para alegar. Muchas gracias, su señoría ilustre. En primer lugar, desde ya solicito que se declare que el actual recurso no cuenta con los requisitos ni de forma ni de fondo para que prospere, y quisiera hacer un cambio en mi orden de alegato para hacer algunas consideraciones con respecto al alegato del representante de los reclamantes. Primero que todo, su señoría ilustre, debo señalar que la empresa a la cual yo represento no tiene la construcción ni la ejecución de ningún proyecto en la comuna de Valparaíso. Se encuentra solo desarrollando el proyecto acá en la comuna de Valdivia. En segundo lugar, con respecto a algunas precisiones relativas al reclamo de invalidación. El procedimiento administrativo contemplado en la Ley 19.880 no establece ningún principio que le permita a la Administración actuar de oficio, sino que todo lo contrario. Señala el procedimiento administrativo en la Ley 19.880 distintos principios, dentro de los cuales principalmente está el principio de contradictoriedad y además el principio de pasividad por parte de la Administración para reconocer o recabar los antecedentes que le entreguen las partes en el desarrollo de cualquiera de los recursos o de los regímenes de impugnaciones que establece la Ley 19.880. En ese sentido, en concreto, establece un procedimiento de invalidación de actos administrativos que puedan ser contrarios a derecho, ya sea por cualquiera de los elementos por los cuales un acto administrativo puede ser contrario a derecho. Para interponer el recurso de invalidación o para solicitar la invalidación se establecen dos posibilidades. Una, que la invalidación pueda ser declarada de oficio por el propio ente administrativo o eventualmente pueda ser solicitado por algún interesado, y así lo establece expresamente el artículo 53 y que se debe leer con el artículo 21 de la Ley 19.880. Para que pueda ser declarado por algún interesado, el artículo 21 establece claramente quiénes son interesados y que efectivamente uno puede entender que los interesados establecidos por el artículo 21 se pueden leer en razón de la Ley 19.300, la Ley General de Base del Medio Ambiente, y uno podría entender que se puede ampliar el concepto de interesados para aquellos que quieran proteger algún interés legítimo relativo a la protección del medio ambiente. Sin embargo, y aquí viene la primera precisión con respecto al alegato del colega, la solicitud de admisibilidad propiamente tal dentro del procedimiento administrativo, o mejor dicho, en la fase de admisibilidad propiamente tal dentro del procedimiento administrativo no existe, primero que todo. No está en la Ley 19.880 y lo que existe efectivamente, y lo establece el artículo 30 y posteriormente el 31, es
ingreso de la solicitud propiamente tal. Para ingresar una solicitud al interior del procedimiento administrativo se deben cumplir ciertos requisitos, y lo señala el artículo 30 expresamente. Primero, nombre y apellido del interesado, hechos y razones y peticiones en las cuales consiste la solicitud, lugar y fecha, firma el solicitante y órgano administrativo en contra del cual se dirige. El artículo 31, que muy bien citó el colega, señala que la administración puede otorgar un plazo de 5 días si es que no se cumplen algunos de los requisitos previos, ¿ya? Es decir, si el ingreso de la solicitud no cumple con alguno de estos requisitos. El ingreso de la solicitud cumplía con los requisitos. Eso es la solicitud de invalidación en sede administrativa, por lo cual, malamente, se podía en esa fase, y tal como lo ha citado la colega representante del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, tal como lo ha señalado reiteradamente la Corte Suprema, justamente para evitar arbitrariedades de la Administración en el ejercicio de la facultad de invalidar actos administrativos, le ha dicho a la Administración: usted revise si efectivamente el interesado tiene legitimación activa una vez que resuelva el proceso administrativo, no al comienzo, porque ni el artículo 30 ni el artículo 31 lo habilitan a la Administración para resolver previamente un asunto que es de fondo, porque justamente es parte de los aspectos de fondo que se deben revisar en la solicitud de invalidación o en el recurso de invalidación. Eso primero que todo para precisar, por lo cual la Administración en ningún caso actuó de forma arbitraria, en ningún caso actuó de forma ilegal, y lo que hizo fue cumplir con el procedimiento administrativo tal y como lo exige la Ley de Procedimiento Administrativo, y resolvió fundadamente la solicitud de invalidación interpuesta por los reclamantes en sede administrativa. Una segunda precisión con respecto a el alegato de la contraria. Sobre la invalidación, la autoridad resolvió tanto la forma como el fondo de la invalidación. Con respecto a la forma, señaló que los reclamantes no tenían interés o no tenían un interés legítimo y por ende no había legitimación activa suficiente para que ellos pudieran interponer el recurso de invalidación. Y en ese sentido, ahora se señala que el supuesto interés legítimo que señalan los reclamantes que tienen, lo señaló el colega, sería el interés de la protección a la libertad de desplazamiento, ¿ya? La libertad de desplazamiento, y se establece, y lo citó el colega, sería un derecho fundamental establecido en nuestra Constitución, que como todo derecho fundamental, no es absoluto, permite restricciones, permite limitaciones, siempre y cuando esas limitaciones y esas restricciones estén dadas por ley. Y justamente lo que hace el procedimiento de evaluación ambiental y lo que hace nuestro ordenamiento jurídico al desarrollar todo este procedimiento reglado para que se pueda desarrollar una actividad económica y se pueda generar y se puedan desarrollar un conjunto de actividades, es justamente establecer una posibilidad de limitación con respecto a este derecho fundamental, y tal como lo señaló la colega, es una limitación más que razonable en razón de lo que está contenido al interior del proyecto. Es decir, la solicitud o la resolución número 10 que resuelve la solicitud de invalidación con respecto a la resolución de calificación ambiental cumpliría con la debida fundamentación. Otra precisión con respecto a las potestades discrecionales de los órganos de la Administración del Estado. Efectivamente, y no solo en materia ambiental, sino que en general, se ha señalado que es posible realizar un control con respecto a cualquier tipo de potestad discrecional o cualquier tipo de potestad que tengan los órganos de la Administración del Estado. Lo señaló ya la Corte Suprema desde el famoso caso Rosas Díaz de los años 90 con respecto a las facultades que tenía el Presidente de la República para poder terminar anticipadamente los contratos de sus funcionarios de exclusiva confianza, y lo ha ido sosteniendo en el tiempo la jurisprudencia tanto administrativa como judicial, ¿ya? Sin embargo, las potestades discrecionales efectivamente tienen la complejidad de control por parte de los órganos judiciales, en particular porque tienen límites mucho más difusos que las potestades que efectivamente se encuentran regladas al interior de nuestro ordenamiento jurídico.
Y por lo mismo, lo que ha señalado la Corte Suprema y lo que ha señalado la jurisprudencia judicial y administrativa en general es que lo que se debe analizar es si efectivamente las resoluciones administrativas que ejercen una potestad discrecional cuentan o no con el debido fundamento. Y así lo ha señalado también en la jurisprudencia que citó el colega con respecto a este tribunal ambiental. Es decir, revisar si el acto administrativo se basta a sí mismo con respecto a las consideraciones de hecho y de derecho en cuanto a lo que han solicitado los requirentes o lo que han solicitado los participantes del procedimiento administrativo. Y aquí señalar algo que también una precisión que se planteó en el siguiente alegato, que existiría una falta de fundamentación del acto administrativo con respecto a el pronunciamiento del Consejo de Monumentos, porque básicamente la resolución exenta número 10, que resolvió la solicitud de invalidación, habría prácticamente omitido lo que señalaba el Consejo de Monumentos Nacionales y habría sido una omisión o se habría referido a ella de forma vaga, imprecisa y eventualmente no pormenorizada. Sin embargo, revisando qué es lo que señala la resolución exenta número 10 con respecto al pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales, podemos revisar que el considerando 11.4 revisa de forma bastante profunda la proposición del Consejo de Monumentos Nacionales y las propuestas del Consejo de Monumentos Nacionales. De hecho, es tan largo que es el considerando más largo, podríamos decir, de la resolución número 10 y que va desde la página 11 hasta la página 21, no, hasta la página 14. Es decir, se puede evidenciar que la autoridad, tanto en la resolución de calificación ambiental como en la resolución exenta número 10, motivó fundadamente su acto y por lo cual el acto administrativo, al tener un fundamento razonado, un fundamento no arbitrario, sino que un fundamento basado en los hechos que constan en el expediente administrativo, no podría ser calificado bajo ningún argumento como un acto carente de motivo y por lo cual menos aún ilegal. Si es un acto motivado, es un acto legal y al ser un acto legal es un acto conforme a derecho. Ahora bien, con respecto a la acreditación del interés como parte de la legitimación activa, señala nuevamente en su alegato y también lo señala en el escrito y en su reclamación y lo reitera de que el interés para actuar sería un interés fundado en la libertad de desplazamiento. Y para ello, en su escrito o en su reclamación, la contraria argumenta, basado en el recurso que ha conocido la Corte Suprema, señalando el rol 21547 del año 2014, diciendo cómo efectivamente se ha ampliado el interés legítimo a la protección del medio ambiente, y señala que ese mismo recurso debe ser matizado debido a que el interés colectivo del cual habla el fallo de la Corte Suprema se referiría no solo a los grupos intermedios organizados, porque los reclamantes argumentan un interés colectivo, pero no son un grupo intermedio organizado. Cosa que justamente es la que señala la Corte Suprema, que amplía el concepto de interés de los procedimientos invalidatorios. Es decir, cuando son grupos que se puede argumentar un interés colectivo fundado en la protección del medio ambiente para aquellos grupos intermedios organizados. Sin embargo, los reclamantes no son un grupo intermedio organizado. Es decir, el propio fundamento que señalan para reconocer su interés legítimo estaría siendo desconocido en la propia sentencia que utilizan como fundamento. Tratan de matizarlo de la siguiente forma. Dicen, no somos un grupo intermedio organizado, sin embargo, protegemos un interés individual y colectivo, tenemos un interés individual y colectivo, basado en dos aspectos. Lo señala en su escrito, no lo argumentó en esta oportunidad el reclamante, o el representante del reclamante. Basado en que algunos de nosotros somos representantes electos por votación popular, ya sea un concejal o un consejero regional, y el resto somos parte de una organización de la sociedad civil que no se encuentra formalizada, ¿ya? En ninguno de los dos casos tampoco aplicaría para hacer un grupo de interés propiamente tal organizado, ya que no tiene una personalidad jurídica que los habilite como tal, no tiene un objeto social que habilite la protección del medio ambiente, no realizan actividades permanentes de protección del medio ambiente, y en el evento de que se entendiera que
por el hecho de ser representantes de órganos colegiados electos popularmente, tendrían la facultad de recurrir argumentando algún interés colectivo, tampoco es efectivo, ya que las limitaciones que establece el artículo 6 y 7 de nuestra Constitución con respecto a que todos los órganos del Estado y cualquier persona actúe dentro de la órbita de sus competencias, los representantes electos para cargos de elección popular actúan también dentro de la órbita de sus competencias, y dentro de la órbita de sus competencias ni los consejeros regionales ni los concejales tienen la posibilidad de representar los intereses colectivos como tal de protección del medio ambiente de las personas que votaron por ellos. Por lo cual, y por ende ejercer las acciones respectivas, no tienen esa facultad. Las acciones que puedan ejercer en representación de intereses colectivos están específicamente establecidas en la ley, por lo cual, si actuaran atribuyéndose competencias que no tienen, estarían actuando fuera de la órbita de sus competencias, o como cualquier autoridad pública serían nulos, ¿ya? Por lo cual, queda de manifiesto la falta de interés legítimo en conformidad al artículo 21 que establece la Ley de Procedimientos Administrativos para que pueda prosperar efectivamente la reclamación de auto y para que hubiera prosperado en su momento el recurso de invalidación opuesto por la contraria. Eso con respecto a la falta de legitimación activa. Ahora bien, con respecto a las alegaciones de fondo, quisiera señalar solo un par de precisiones también con respecto al alegato. Efectivamente, tanto la reclamación como el alegato está basada en generalidades, en supuestos, en conjeturas y además en desconfianzas. Cuando tanto el procedimiento administrativo que se ha seguido como en general uno de los principios que orientan nuestro ordenamiento jurídico es la buena fe, ¿ya? Tanto el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental como los órganos que han participado de este proceso de evaluación ambiental han reconocido que en el caso de mi representada ha actuado durante todo el proceso con una buena fe y sujetándose estrictamente a los procedimientos establecidos de forma reglada del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cumpliendo con cada una de las recomendaciones, sugerencias y observaciones que le hicieron los órganos de la Administración del Estado con competencia en lo ambiental, y además, por parte nuestra, teniendo la confianza legítima que una vez que se hayan cumplido todas las observaciones y recomendaciones realizadas por los órganos de la Administración del Estado con competencia en lo ambiental, podíamos desarrollar y ejecutar el proyecto por el cual se obtuvo una resolución de calificación ambiental favorable. En ese sentido, es completamente improcedente señalar que no se cumplirían con ciertas condiciones y en particular con el espacio para almacenar eventualmente los restos arqueológicos, dado que mi representada ha entregado los antecedentes suficientes y necesarios, tal y como se lo solicitó el Consejo de Monumentos Nacionales para el cumplimiento del rescate de los restos arqueológicos. Es más, como la resolución de calificación ambiental estableció una serie de aspectos que se deben ir cumpliendo en el tiempo para poder desarrollar y ejecutar el proyecto, nosotros hemos acompañado el oficio del Consejo de Monumentos Nacionales de reciente data, de 18 de marzo del año 2019, que establece ya efectivamente o que autoriza el rescate arqueológico del sitio de la Plaza de la República a la concesionaria en el desarrollo del proyecto. Este oficio en ningún caso sería ilegal porque en ningún momento el proyecto se encuentra ni paralizado ni suspendido, y para ello, si es que se hubiera querido, se podrían haber solicitado las medidas precautorias, cosa que no se realizaron. Es decir, el procedimiento de ejecución del proyecto ha continuado, nosotros hemos continuado trabajando, en el procedimiento mismo, y por lo mismo, de reciente data, se ha autorizado el rescate arqueológico del sitio de la Plaza de la República. Se nos solicitan una serie de requerimientos al respecto, todos los requerimientos con los cuales hemos ido cumpliendo, por lo mismo el Consejo de Monumentos Nacionales autoriza el rescate arqueológico. En ese mismo sentido, hay una confusión entre revocar un permiso ambiental y autorizar un permiso ambiental. Una vez, efectivamente, si es que el artículo que citaba el colega con respecto a la posibilidad de revocar un permiso ambiental a posteriori, requiere obviamente que se haya autorizado el procedimiento ambiental y que se haya obtenido una resolución de calificación ambiental. Si es que el día de mañana no se cumplieran con ciertas condiciones y nuestra empresa no
adecuara sus procedimientos en virtud de las exigencias de los organismos con competencia en lo ambiental, efectivamente se puede revocar. Eso no obsta a que se haya calificado favorablemente el proyecto. De la misma forma, con respecto a las alegaciones aquí planteadas, en ningún caso se podría sostener, y existe una contradicción importante en que, o mejor dicho, existe una contradicción importante en sostener que el último argumento de la reclamación es que las medidas de mitigación no son lo suficientemente adecuadas y que la autoridad administrativa habría superado el margen de apreciación que tendría la autoridad administrativa para establecer medidas de mitigación de un proyecto calificado ambientalmente. Y el fundamento de eso es que no se habrían acogido adecuadamente las observaciones del Consejo de Monumentos Nacionales. Sin embargo, se establece por un lado que las medidas de mitigación no son suficientes y por otro lado de que no se consideró la opinión del Consejo de Monumentos Nacionales, ¿ya? Y eso evidentemente entra en contradicción porque justamente las medidas de mitigación fueron en base a lo planteado por el Consejo de Monumentos Nacionales. Sin embargo, las medidas de mitigación no les parecen suficientes a los reclamantes en razón de lo que el propio Consejo de Monumentos Nacionales, y eso es una clara contradicción en el sentido de que o no se tomaron en consideración y por ende efectivamente hay una falta de fundamento con respecto a la resolución de calificación ambiental las opiniones del Consejo de Monumentos Nacionales o sus opiniones efectivamente no son suficientes para fundamentar una medida de mitigación, pero no las dos cosas. Y la reclamación está sostenida en ambos fundamentos, lo cual evidentemente genera una contradicción que es evidente. Y finalmente con respecto a, señalo lo mismo que ha señalado la colega representante del Servicio de Evaluación Ambiental, que otro de los fundamentos de la reclamación era el hecho de que no se habían cumplido con el plan piloto de movilidad urbana, cuando el plan piloto de movilidad urbana no es un requisito propiamente tal para considerar en el proceso de evaluación ambiental. Tanto los oficios del Ministerio del Transporte como de las seremías respectivas dieron cuenta de que se cumplían con los planes de desarrollo regional y comunal, que son efectivamente los planes que se deben tomar en consideración al momento de evaluar ambientalmente un proyecto. Y el plan piloto efectivamente, por más que también lo busqué, no consta en ningún documento, en ningún antecedente, por lo cual malamente se podría haber tomado en consideración al momento de emitir una resolución ambiental y tampoco al momento de que los organismos con competencia en lo ambiental hubieran informado debidamente del mismo a la autoridad competente. Por lo cual, en ese sentido, nuevamente es un argumento vago, impreciso, que además, en el evento de que se hubiera considerado por parte de la autoridad ambiental dicho plan piloto y ese plan piloto hubiera sido base para rechazar la calificación ambiental del proyecto, podríamos decir que se habría cometido una ilegalidad, porque si el proyecto cumple con los planes regionales y los planes comunales, es un proyecto en ese aspecto al menos que se debe aprobar en términos ambientales. Y un plan piloto que no es una política pública consolidada, que no es un programa de organización territorial que tenga un procedimiento como los planes regionales o los planes comunales de desarrollo, malamente podrían haber sido considerados por sobre estos planes. Por lo cual, el argumento nuevamente en este caso es vago, impreciso y además carece de cualquier fundamento normativo. Por todos los antecedentes señalados previamente, su señoría ilustre solicito se rechace con expresa condena en costa la reclamación interpuesta por los reclamantes. Muchas gracias. Por terminado el alegato del tercero independiente, el tribunal ofrece la palabra a los señores abogados para que hagan rectificaciones de hecho. Son solo rectificaciones de hecho, no son réplicas ni contestaciones a alguna afirmación. Tengo una, señor presidente. Bueno, acojo la observación que ha realizado mi contraparte, en el sentido de que efectivamente yo cometí un error, que es señalar que Concesiones Valdivia tiene un proyecto en Valparaíso. No es Concesiones Valdivia, pero Concesiones Valdivia, al igual que la titular del proyecto en Valparaíso, son del mismo controlador, que es del mismo grupo económico controlado por la familia Coronel. Eso. Gracias. ¿Alguna otra intervención? ¿No? Perfecto. En conformidad al artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal procederá, si lo estima pertinente, a realizar
algunas consultas sobre algún punto de hecho o derecho que hayan sido objeto del alegato. Ministro Hank. Señor Guerra, quería que me aclarara un punto. Usted en su reclamación argumenta en materia de legitimación activa que la administración debería haber supuesto, presumido su interés legítimo. Y ahora en estrados no está utilizando el mismo argumento, entonces quisiera saber cuál es el argumento al que hay que ajustarse, o cuál es el argumento que va a utilizar para defender su posición. Perfecto. En realidad no es el mismo argumento. Lo que pasa es que nosotros hemos señalado de que de los antecedentes que obraban el expediente de evaluación, como de la invalidación ambiental, donde estaban consignados los domicilios, de hecho la resolución 10 notifica todos los domicilios que estaban establecidos en la invalidación, era posible determinar la existencia de un interés legítimo que ha sido desarrollado en la reclamación, pero también acá en auto, que es básicamente derivado de las restricciones de uso y acceso de los bienes nacionales de uso público que se han intervenido en el sector de la plaza y las calles aledañas. De que a pesar de que se rechaza el PAS 132, pero en el caso que se apruebe la RCA se deberían imponer ciertas. Lo que no entiendo es usted cuando dice que ese PAS 132 es aprobatorio, cuando dice rechazo, ¿usted está presumiendo que lo rechaza, lo está interpretando? De la lectura del oficio se desprende que lo que se rechaza es el PAS 132 con los antecedentes existentes hasta el momento en que se pronunció el Consejo. Sin embargo, él lo aprueba de manera condicionada si es que se complementan los antecedentes en relación a la línea de base arqueológica. Entonces, ¿Dice es que lo un aprueba? otorgamiento, sí. ¿Dice que lo aprueba? O sea, dice... los antecedentes aprueba se sin haber visto los antecedentes. No, dice en caso el Consejo dice en caso de que de igual forma se dicte una RCA favorable, este Consejo exige lo siguiente. Ok, eso quería Entonces saber. de eso nosotros desprendemos que lo otorgó de manera condicionada. Ok. Pero en los términos anteriores no. Ok, gracias. Eso. Ministra Villalobos. Muy buenos días. Respecto de... Señorita Messen, disculpe, señora Messen. Respecto de la sentencia a la que usted hizo referencia del segundo tribunal ambiental en relación a que era irracional de que el servicio pusiera fin a una evaluación en vez de condicionar la resolución a que el aspecto que estaba siendo discutido ¿estaba referido a un PAS? ¿Estaba referido a una condición, a un compromiso ambiental a un compromiso voluntario, pero para efectos de descartar el efecto adverso significativo sobre el componente fauna? Si esa medida perturbada se llevaba a cabo de la manera en que se llevaba a cabo de una manera determinada, entonces se descartaba el efecto adverso significativo sobre la fauna. ¿Y respecto de esa medida o ese efecto adverso, había algún permiso ambiental sectorial involucrado de alguna forma, directa o indirecta? Esa medida se encuentra contenida en el SAC, pero no era en la guía del SAC, pero no era un PAS. Gracias. Y la segunda pregunta tiene que ver con cómo se justifica la imposibilidad o la extemporaneidad de la presentación de los antecedentes que el Consejo de Monumentos solicitó durante la evaluación de impacto ambiental. En el relato del expediente queda constancia, ¿no es cierto?, de que se solicitan antecedentes, estos no fueron presentados, el Consejo señala de que ante la ausencia de ellos no puede otorgar el PAS y posteriormente aparece este pronunciamiento que condiciona algo a la aprobación de la RCA. Entonces me gustaría conocer cuáles son los hechos que produjeron este retardo en la entrega de la información. La verdad es que la pregunta se la hago al abogado del tercero. Sí, agregar quizás lo que va a decir él, que en el fondo, en base a esto, es que el Consejo insiste en su pronunciamiento. Insiste indicando que si no que otorga el PAS, nuestra interpretación, de manera condicionada. En el fondo insiste. Eso es. Señoría Ilustre, con respecto a la solicitud antecedente, nosotros entendemos que en el expediente administrativo consta que
que nuestra parte entregó los antecedentes y ahí efectivamente se produce una diferencia con el Consejo de Monumentos Nacionales porque ellos consideraban que no estaban completos, sin embargo se entregaron todos los antecedentes con respecto al primer oficio que nos solicita el Consejo de Monumentos Nacionales y sobre la base de eso el Consejo de Monumentos Nacionales emite el último paso condicionado, como ha señalado el Servicio de Evaluación Ambiental. Pero no es que nosotros no hayamos entregado todos los antecedentes, sino que los antecedentes ya constaban y había una diferencia entre los arqueólogos, entre la evaluación con respecto a los antecedentes que había entregado la empresa y el arqueólogo del Consejo de Monumentos Nacionales. Una última pregunta, ¿el tema de la falta de infraestructura para el almacenamiento de los vestigios arqueológicos está resuelto? Señora Ilustre, en el último oficio que entrega que está acompañado, que nosotros lo acompañamos el día de ayer en autos, se señala que efectivamente se entrega el permiso para el rescate arqueológico, ¿ya? Nosotros entregamos en su momento la autorización por parte de la universidad de realizar el rescate, o sea, de llevar los hallazgos arqueológicos a dicho lugar. ¿A cuál lugar? Al que va a disponer la universidad. Sin embargo, nosotros no tenemos antecedentes propiamente tal de que ahí no exista espacio suficiente. Nosotros tenemos la entrega, por así decirlo, de los antecedentes por parte de la universidad y en el caso de que eventualmente, una vez rescatado, nosotros tenemos la obligación de preservar los hallazgos arqueológicos. Y en el caso de que no sea suficiente el espacio, tendremos que tomar las medidas respectivas. Sin embargo, tenemos el compromiso por parte de la universidad en los documentos que hemos adjuntado al expediente administrativo. ¿Puedo complementar una pequeña parte? Que también la información que había sido solicitada por el Consejo de Monumentos Nacionales en relación a la línea de base, pero toda la línea de base arqueológica sí se encuentra contenida, que era lo relevante para determinar la afectación adversa significativa del componente arqueológico. Solo faltaban densidades, caracterizaciones específicas y que no tenía relevancia para las medidas en definitiva. Pero es una información muy específica y que fue la que leí anteriormente en el alegato. Perfecto. Entonces, siendo las 11 de la mañana y sin más preguntas ni gestiones que realizar, damos por concluida esta audiencia de vista de la causa. Muchas gracias por su intervención.